Tener un hijo trae consigo muchas responsabilidades y existen parejas que no están preparadas para estos cambios, lo que generalmente les pasa la cuenta y hacen que una bonita relación termine en una pesadilla para los dos, por lo que parejas que estuvieron juntas por mucho tiempo ponen fin a su historia de amor. Jennifer Vergara es una mujer que lleva años de casada, pero la llegada de su hijo ha puesto en la cuerda floja su matrimonio más de alguna vez. Ha sido como un poco complicado porque mi hijo, por ser hombre, un poquito mamón, más pegado a mí, y bueno, yo he tenido que estar compartiendo la pieza con él y no con mi marido. Pero en este caso, por ejemplo, mi hijo ya tiene 5 años, llevo 3 años durmiendo con mi hijo en la cama y mi marido tiene que estar durmiendo en la pieza del niño porque no hay caso que lo podamos sacar de la pieza. Diversos son los motivos por los que el nacimiento de un hijo cambia rotundamente una relación. El olvido de la pareja, la rutina y el segundo plano que se le da a la intimidad son algunos de los cambios más fuertes que se tienen que enfrentar. Muchas mujeres idealizan la llegada de su hijo convirtiéndola en un cuento de hadas que no siempre ocurre, sintiéndose frustradas, desplegando toda la ira contra su pareja, siendo esta el causal de muchas separaciones y divorcios. Pero al igual que Jennifer, son muchas las parejas que han sufrido cambios en su relación tras la llegada de sus hijos. Él se empezó a alejar, las cosas empezaron a cambiar, yo por mi lado me empecé a acercar mucho más a mi hijo, a aceptarme en el ámbito del embarazo, que aparte que es una maravilla ser mamá. Bastante, teníamos poco tiempo para compartir el trabajo, el hijo, y como que no teníamos tiempo para estar como pareja. Uno, como el hombre, entre comillas, pasa a ser segundo plano, la mujer tiende a ser mamá. Hemos tenido dificultades matrimoniales, hemos tenido distancia. La pieza se la tenemos adecuada a lo que él quiere, pero no hay caso y ahí entran las discusiones. No tenemos ya el apego que teníamos antes y ahora a la conclusión de buscar alguna ayuda profesional, porque igual son 20 años que llevamos juntos y es primera vez que nos pasa. La terapia de parejas es una alternativa que es poco requerida, pero altamente efectiva. Pero si usted aún no se convence con esta idea, preste atención a los siguientes consejos que podrían ayudarlo a salvar su relación. Mira, uno de los errores muy frecuentes es que la pareja deja de ser pareja en sí, se convierte en una familia, hablan solamente de los niños, del colegio, dejan de comunicarse, dejan de salir, dejan de entretenerse, dejan de reconquistarse también. Mucho se ve que se pierde esto de arreglarse, lo cual hace que la pareja se vaya distanciando. Algo que también ocurre es que en ocasiones es el hijo quien viene a formalizar las relaciones, sintiéndose forzadas a dar un paso más y tomar la decisión de casarse, situación que no es para nada recomendable. Un gran error y en realidad algo que está ocurriendo. Las parejas tienden a convivir bastante tiempo ahora, no como antes, y muchas quedan esperando bebé, qué sé yo, que no es planificado y deciden casarse. Y como no están preparados para asumir ese compromiso, sí empiezan a haber dificultades y muchas se separan. Así que ya sabe, si tiene este tipo de problemas, tiene un hijo en camino o planea tenerlo, tiene que saber que las cosas cambiarán, pero que depende de ambos que la relación no se desgaste o termine separándolos definitivamente. Amigos, bienvenidos a Mañaneros. Comenzamos el programa del día de hoy con una triste realidad, porque muchos matrimonios o parejas se están separando luego del nacimiento de su primer hijo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acaba la luna de miel? Aquí todos somos padres, Felipe tiene 4 hijos, Juan Andrés tiene 3 hijos, la Julia tiene 1 y yo tengo 1. Y la verdad es que la llegada, sobre todo del primer hijo, es bastante compleja para una pareja, sobre todo joven. Las cifras no mienten, son bastante decidoras. El número de divorcios ha ido en aumento, el número de matrimonios ha ido en descenso y sobre todo ha aumentado el número de parejas que se divorcian, que se separan luego de la llegada del primer hijo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan traumático en estos tiempos la llegada de un hijo? En tu caso, Felipe, ¿qué fue lo más complejo? Yo creo que son varias razones. Primero, lo que se decía en la nota, que toda la conversación gira en los hijos. Hasta ahí no habría ningún problema. Pero claramente los hombres nos sentimos desplazados. Y digo nos sentimos porque es una cosa inevitable. Ahora, ¿cómo tú manejas que te desplacen? Ese es otro tema. Porque tú tienes que entender, ¿no es verdad?, los que de alguna manera manejamos el tema, que evidentemente la prioridad va a ser ese hijo. Yo creo lo que no implica que la pareja deje de
de salir, deje de contactarse y deje de funcionar como tal. Yo creo, Felipe, que la culpa de que nos sintamos desplazados es totalmente nuestra. Yo creo que el hombre solo toma como palco en esta situación y empieza el espectador y empieza a decir, es que ya no me pescan, es que ya no me dan la pasada, es que la guagua es todo, es que solo me habláis de la guagua. En vez de involucrarse en la crianza de este nuevo ser que acaba de llegar y de hecho, hay algunos que ni siquiera pasan la cuarentena. ¿Cómo? No, hay algunos que no respetamos mucho la cuarentena. Se sienten así como rechazados como hombres. Ahora, hay algunos que pasan la cuarentena largamente, Salfate. Una vida que se transforma en 4000, no en 40. Bueno, ya está con nosotros nuestro psicólogo Sergio Chilin para estar analizando este fenómeno que lamentablemente se está dando en nuestra sociedad. ¿Por qué los matrimonios o las parejas que finalmente tienen a su primer hijo terminan por separarse? Porque cambia la cotidianidad, porque yo decía, de alguna manera, termina esta fase de luna de miel que cuando estás tú con tu pareja, cuando no tienes preocupaciones mayores, cuando pueden salir ellos dos felices de la vida y no tienen que decir, oye, ¿con quién dejamos la guagua? O sea, cambia un poco esta situación idílica que en donde son solo pareja y no son padres. Me gusta eso de la luna de miel, porque de hecho más o menos así va. De hecho, algunas personas piensan que la pareja comienza cuando nace un hijo. ¿En serio? ¿Cómo? Porque son distintos conceptos, contextos completamente distintos. Antes, cuando tú tienes dos personas, la vida es completamente relajada muchas veces. Tú tienes tiempo para ti, tienes más libertad. Cada uno puede conservar su propio mundo. Exactamente. En cambio, hemos visto que efectivamente 2/3 de las parejas tienen un descenso en lo que llamamos satisfacción marital cuando tienen el primer hijo. Ahora, Sergio, ¿esto es un fenómeno antiguo o es un fenómeno que se da debido a la vida actual? Porque yo tengo la percepción de que los jóvenes, como que en verdad tienen una vida más desechable. O sea, ya no me gusta mi jefa, chao, me voy. No me gusta mi pega, chao, me voy. No me gusta donde vivo, chao, me voy. No me gusta mi auto, chao, me voy. No me gusta mi señora, chao, la dejo. Entonces, cuando llega un niño, te cambia todo y decís, ¿sabes qué? No soy feliz, no soy feliz, chao. Siempre estoy yo primero. No me gusta mi matrimonio, chao, lo dejo. Claro. De hecho, Helen Fisher estudió que los matrimonios, ¿sabes cuánto duran a nivel internacional actualmente? ¿Cuánto? 4 años. Estoy al límite. 4 años. 4 años. Porque al parecer, durante 4 años nosotros invertimos lo suficiente para poder criar el primer hijo. Después ya bajan todas las necesidades de ambos y se van para otro lado. Entonces he descubierto que realmente es así. Ahora, ¿qué pasa? En lugares donde las mujeres trabajan, empiezan a tener mucho más estrés porque tienen que estar en la casa, además tienen que trabajar y se dan cuenta que el hombre no funciona muy bien en el tema de criar a los hijos. Lo que plantea un poco, Eduardo, más crítico. ¿Por qué nadie cuida el matrimonio? Porque uno dice, ok, sí, esto que se veía venir, digamos, estamos, no por una crisis, pero tenemos que estar más distanciados porque tenemos la preocupación del hijo. ¿Ya? Pero ¿por qué no lo cuidan? ¿Por qué no lo guardan? ¿Por qué no dicen, aperremos? ¿Por qué no dicen, sí, es que fome ahora, me voy? Pero ¿por qué tan egoísta? O sea, lo que pasa es que somos una sociedad egoísta. Ahora hay varios factores. Primero hay factores asociados más a la mujer y otros más al hombre. Ya. Desglosemos. Por ejemplo, en la mujer ocurre lo que se llama depresión postparto. ¿Ustedes la han escuchado? Sí, pues. La tuve, no la escuché, la viví. hasta el día de hoy. La sufrí. No tanto. La persigue. Y si te das cuenta, es un tema que tú, aunque no quieras, te sientes sin ganas de hacer nada, empiezas a llorar, te pones irritable, te cuesta dormir. Sientes que tu vida cambia 100% y no sabes si eres capaz de amoldarte a esta nueva vida. Exactamente. Y eso es muy común. Ya. De hecho, existe una depresión como más light que se llama el baby blues, que más o menos el 70% de las mujeres la experimentan en algún nivel. Las primeras semanas después de tener al hijo. ¿Una melancolía? Es como una melancolía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero tienes que la mamá se siente distinta y ya se siente que no va a poder apechugar con la guagua. Por otro lado tienes Mucho menos con el marido. el papá, que los primeros semanas no se complica tanto con el tema de relación sexual, pero más o menos después de 8 o 9 meses él se da cuenta que realmente fue desplazado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Sí, también hay un bajo ajuste en el tema sexual. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre están juntos, pero nunca están solos en pareja. ¿Pasa porque la siempre está el mujer niño. por un problema de que no se siente atractiva también o eso no llega a ser un problema finalmente? Lo que pasa es que muchas veces el Porque foco... deja de ser como, ¿cómo decirlo? Como una mujer sexy. Sí. Para convertirse Deja más de bien sentirse mujer y en se una transforma mujer en mamá. de oficio, claro. En ese con minuto todo lo yo que creo que tú conlleva. no estás concentrada efectivamente en ser esa mujer sexy. En ese minuto estás concentrada. Pero el hombre no para. Cuando sobre todo es tu primer hijo o hija, estás concentrada en poder cuidarlo bien, en poder hacerlo bien, poder ser buena mamá, tener leche para darle. Estás concentrada en otras cosas que no tienen ninguna relación con el sexo. Claro, pero el hombre perdió todo ese proceso, no lo sabe, entonces quiere que todo sea más rápido. Lo que pasa es que somos animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer efectivamente empieza a tener un foco asociado al hijo. O sea, uno Tus piensa ser hormonas más están cambiando. madre que pareja. Exactamente. Y eso al hombre lo empieza a complicar. De hecho, no puedo decir nombres, pero de las farándulas, de parejas que ¿Qué? me han comentado al respecto. ¿Ya? Y yo te digo que el peor momento no es el primer año, son los primeros 8 años. Más o menos cuando el niño ya está en la básica, final en la básica, el papá se siente completamente desplazado. De hecho, el matrimonio sigue una forma de U. Al principio muy bien,
después baja más o menos a los 10 años, cuando el niño tiene 10 años, y vuelve a subir cuando se van de la casa. Ahora, cuando son más de 4 niños, estamos hablando de una W, ¿no? Es una W, claro, se complica cada vez más. Ahora, hay quienes también postulan que antes las mujeres aguantábamos mucho más. ¿Por qué? Porque no trabajábamos. Sí. Entonces, como teníamos esta cierta dependencia económica hacia nuestras parejas o nuestros maridos, finalmente aguantábamos una serie de circunstancias que hoy día las mujeres no están dispuestas. Hoy día las mujeres de hoy, las mujeres que tienen 30 años, que tienen su primer hijo, no solo están empoderadas, sino que trabaja y también quiere que el hombre colabore en la casa, no que llegue a ponerse las pantuflas, a leer el diario y que no haga nada. Y aparte son mucho más hipervigilantes a los detalles, ponte tú, que hace mal la cama. Nunca se dieron cuenta antes que hacía mal la cama hasta que llegó la guagua. Entonces se dan cuenta que en muchas actividades cotidianas son muy... detalle. Son más sensibles al detalle, siempre estuvo el detalle, se dan cuenta que ahora es más importante. Ahora hay un tema con los hombres, dejan de dormir. El principal problema con el tema del postparto es el tema que los papás no duermen. Y cuando nosotros no dormimos, ¿qué empieza a pasar? Menor nivel de tensión, mayor nivel de estrés y aumenta la posibilidad de depresión. Sergio, puede haber el siguiente problema, que la gente se casa o tiene hijos muy pronto antes de conocerse como pareja y por lo tanto no han pasado por muchas cosas. Porque a mí me da la impresión, digamos, que cuando uno es muy amigo de su pareja, la conoce, digamos, la has visto en todo tipo de facetas y eres capaz de sobrevivir a todas las circunstancias. En cambio, si es que tú pololeaste 3 años, te casaste, tuviste un hijo al cuarto, estáis como menos resistente a tolerar o a entender los cambios del otro. Correcto, mira, los norteamericanos han invertido mucha plata al respecto y que se dan cuenta que en el fondo los matrimonios que se van a quebrar son los que ya estaban con problemas. En el fondo, ¿qué es lo que hace el primer hijo? Aumenta el estrés a la relación. Es decir, en el pololeo uno ya es capaz de detectar si tu relación tiene o no tiene futuro. Exactamente. Más allá de la llegada de un hijo. Exactamente, esto exacerba los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora hacen unos talleres preparto donde empiezan a conocerse mejor los papás. Pero ¿qué es lo que pasa? En la medida que son más amigos, en la medida que tienen mejor vínculo, efectivamente pueden aguantar esto que viene, que es el hecho que hay menos relaciones sexuales y hay más obligaciones y hay cambio de roles. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando las parejas no se llevan muy bien, empiezan a notar más lo malo que lo bueno. Es que yo creo que acá hay dos cosas que son súper distintas, pero van unidas. Primero, cómo te cambia la vida cuando eres padre por primera vez, y tanto para el hombre como para la mujer es un proceso complicado. Se pierde la relación de pareja porque los dos también se enfocan en ser padre. Muchos hombres también se enfocan en el tema de ser padre, no solo todos están pensando como Salfate. Y otro tema muy distinto también, y que tiene relación con esto, es que hoy día las relaciones dan la impresión que son más desechables. Como que no se la pelea tanto como antes por continuar, como que el matrimonio ya, filo, no resultó, habrá otra persona que me haga feliz. Es como mi felicidad prima por sobre la felicidad familiar. De hecho, ¿te acuerdas? Creo que alguna vez lo comentamos, se llama eso la monogamia serial. Los norteamericanos hablan de la monogamia serial, que es como el asesino serial, el hecho de que tú tienes una pareja única, pero durante un tiempo cambias a otra y a otra. Piensa que muchas veces en Estados Unidos hay 3 o 4 matrimonios, se separan muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a darse cuenta que es un modelo tentativo. Yo me caso, yo voy a estar contigo durante un tiempo, vamos a probar qué es lo que pasa. Pero hasta que lo pase bien. Cuando empiecen los problemas y a pasarlo mal, prefiero pescar mis cosas y irme, en vez de pelearla. Exacto, porque con o sin guagua, la satisfacción de la pareja va a bajar, sí o sí. Pero eso es una visión súper utilitaria de las personas. O sea, estoy contigo mientras me sirvas, mientras me guste, mientras me sientas satisfecho. Mientras me gusta y mientras tenga esta explosión con estas fiestas de hormonas que son los primeros años. Como dijo Shakespeare, el amor no es amor. Depende de muchas cosas, que si quitas esas dependencias, te das cuenta que el amor no estaba en ninguna parte. Exactamente, entonces hablamos de dos modelos. Es muy bueno. Hablamos, por ejemplo, que los primeros años de amor tú tienes una fase de excitación permanente frente a esa persona. Después, cuando bajan estas hormonas, ves los errores. Y después empieza a ocurrir que ciertas hormonas también asociadas al parto empiezan a ocurrir, a funcionar y hacen de que tú tengas un amor, pero como entre comillas que tú quieres a esa persona, pero no te excita tanto. Es como una cosa, una sensación de apego a esa persona. Tú nos hablaste hace un rato de la depresión postparto y también de una depresión postparto más light, más suave. ¿El hombre realmente sabe lidiar con estos fenómenos? No sabe y le da. También le da al hombre. El hombre algunos hombres tienen síntomas de parto. Dígalo, Sergio. Algunos hombres tienen síntomas de parto inclusive. Pero a ver, ¿cómo puede tener un hombre síntomas de parto? Empiezan a empatizar, empiezan a sentir los dolores. Hay hombres que hacen las contracciones. Los dolores de parto también. Sergio Chilling nos está diciendo a esta hora de la mañana que hay hombres que sienten las contracciones. Sí, señor, yo, con mi segundo hijo. Sí, y yo no podía creerlo. Sí, y no fue la parrillada, ni el pisco sour, nada. O sea, fue... A ver, Salfate, mírame los ojos y dime que de verdad tuviste contracciones. De verdad, por mis hijos, 3, tengo de hecho, a propósito del tema. Sí, de verdad. Se siente, sí. De hecho, qué loco, sí, como dije, qué rico, pero qué incómodo. ¿Cómo que rico? ¿Cómo la contracción? No, qué rico de sentirse tan unido a tu pareja, digamos, pero por otro lado sirve para empatizar, para decir, en realidad la mujer se lleva la parte más heavy, el medio cacho todo esto, digamos, que es lindo, romántico, todo lo que queréis,
pero también a nivel hormonal, digamos, es una cosa caótica. O sea, se piensa que esa depresión ocurre por la baja de una hormona que se llama progesterona. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una cosa que se llama neurona de espejo. Entonces, cada vez que tú sientes, cuando tú ves, por ejemplo, a una persona que le están cortando una mano, tú sientes que cierta parte de tu cerebro te duele también. Sí. Entonces, cuando tú ves a la mujer adolorida, el hombre cuando tiene mucha conexión con ella siente esos dolores también. Y tiene muchas veces esta depresión unos pocas semanas o meses después de que nació el hijo. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? A veces los dos están en un periodo de baja de deseo, de irritación, de dificultades para dormir, de ansiedad. Entonces, ambos caen en este estado depresivo y no saben por qué están tan raros. ¿Y cómo se puede trabajar la sintonía entre los dos? Porque yo estoy escuchando súper atento y a mí me pasó que de alguna manera la misma reacción de Salfate, no el dolor, pero sí decir, oye, se viene complicado, uno trataba de colaborar en lo que más podía. Más paciente, más comprensivo. Y trata de ayudar también, porque hay ciertas áreas en que las mujeres también son más sensibles, por lo menos el caso de mi señora, y yo de repente le daba papa y como que prefería a ella estar con él, con la guagua, en fin, yo trataba de meterme, en fin. Pregunta, Felipe, ¿tu primer hijo era hijo o hija? Mujer. Te hace un comentario al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede trabajar para que la cosa sea entre los dos y finalmente entre los tres? Porque me da la sensación, solo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que las mujeres definitivamente se olvidan de lo que le pueda pasar al marido, que no es lo mismo que se olviden del marido. No estoy diciendo eso. Digo que obviamente su mente, su cuerpo está enfocado en la guagua y me parece perfecto. Pero también hay otro integrante, te gusta o no, que es el marido. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se puede trabajar para que los tres estén en sintonía? Como que cualquier queja del marido no es tan importante. Yo no estoy diciendo que lo que le pasa a la mujer es exactamente lo mismo que el hombre, porque es imposible. Primero, porque no tuvimos la guagua y no tuvimos 9 meses. Y porque no tenía el cambio hormonal. No hay comparación. No hay ninguna comparación. Pero sí hay ciertos niveles, ¿no es verdad? Sí. Mira, primero, tienen que prepararse antes de que nazca la guagua, insisto. Eso es súper bueno, empezar a comunicarse qué vamos a hacer, por ejemplo, en ese caso. Segundo tema, darse todos los días 20 minutos para poder conversar solos. Tercer tema, poder delegar un poco el cuidado del hijo a veces, porque si no, no pueden tener tiempo para poder expresarse bien. Y entender que somos una máquina biológica que tiene muchos miles de años donde funcionaba así y gracias a eso estamos aquí hoy día. Entonces, si la mamá no estuviera fijada completamente en el hijo, no funcionaría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te hablé de tu hija, ¿cierto? Sí. Porque se ha demostrado que es mucho más complicado para el papá mantener al principio a la hija que al hijo. Genera mucho más posibilidad de separación, entre comillas. Sí, la primera guagua es una hija. Porque ¿qué es lo que pasa? El hombre se siente menos en contacto con una mujer que con un hombre. Si es una guaguita hombre, siente que puede tener más vínculo con esa guaguita. En cambio, si no dice no entiendo nada, me alejo. Entonces se genera una unión entre ambas personas, la mamá y la hija, y el papá se siente más desplazado. ¿Y como mujer también es súper importante hacerlo parte del proceso de la crianza? Sí. Y también hay otra cosa que habría que aconsejar a las mamás que están viendo en este momento, que es muy distinto. Por ejemplo, imagínate mamá soltera que tiene hijo, guagua, se pone a pololear y trae al pololo nuevo a la casa. Se da cuenta que, por ejemplo, hay riesgo ahí de muchas violencias intrafamiliares. Hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? La persona nueva que llega no entiende este cambio de la dinámica, donde en realidad la mamá está más fijada en el hijo que en él. Entonces hemos descubierto que muchas veces en estos periodos donde están naciendo recién las guaguas hay más posibilidades de violencia, porque los hombres a veces no saben cómo lidiar con esta sensación que se sienten desplazados, como dijo Felipe. Lo importante entonces, tal como lo decía Sergio Chilling, es poder conversar como pareja por lo menos 20 minutos diarios, no descuidarse y explicar y tratar de expresar lo que nos pasa a los dos para poder enfrentar el nacimiento del primer hijo, que nunca es fácil. Gracias Sergio, este aplauso para ti, te pasaste. No se pierda. El día sábado se realizó la marcha de las marchas. Mucha gente habló de una marcha llena de colores, de música, de alegría. Sin embargo, al final de la marcha hubo algunas imágenes que quedaron para el recuerdo. Ayer veíamos algunas imágenes con respecto al abuso de carabineros en nuestro indignado. Sin embargo, aparece una nueva imagen, un nuevo video que circula en las redes sociales de una golpiza que proporciona un carabinero a una persona minusválida, a una persona con capacidades diferentes que está con muletas. Vamos a revisar las imágenes y luego lo conversamos. A ver. ¡Oye, basta! ¡Basta! ¡Oye, basta! ¡Basta!
No porta identificación sobre su persona. No sabemos de qué comisaría o de qué dependencia de Carabineros es. No sabemos su apellido ni su nombre y por ende es simplemente un carabinero. No hay cómo identificarlo a menos que podamos proporcionar estas imágenes a la autoridad competente si es que se requiere y se pudiera a través de la cara saber quién es. No, pero hay una fuerza claramente proporcionada de parte del carabinero. No puede ver esta imagen mil veces. No hay lo que explicación pasa, para que haga eso. yo siento que en ese minuto ese carabinero se sintió acorralado, no entendió muy bien el contexto y empezó a pegar plomazos a donde entonces corría. estamos hablando de una persona que sale a la calle sin ningún manejo de sus emociones y se transforma, digamos, en una persona peligrosa. Ahí se trenza con esta persona con capacidades diferentes en una discusión, él trata como de separar y finalmente recibe un lumazo de parte del carabinero y ahí comienza esta especie de gresca en donde claramente él, para tratar de que el carabinero se vaya un poco más atrás, utiliza su muleta. Incluso hay un hombre que está con mochila y que se pone como escudo humano para evitar que la persona... mira, ahí está la persona con muleta que él le lanza un golpe y luego el carabinero se va con todo. Ojo con el hombre con mochila. Él se pone como escudo humano para evitar que no le pegue, que siga siendo golpeada la persona. Claro, porque de hecho ni siquiera sigue el procedimiento. Ponte tú que, digamos, efectivamente, como se ve, lo empuja, no con toda la fuerza el hombre, y ahí quizás él debió tomarlo detenido, digamos, llamarle la atención, no sé, pero responder de inmediato, así con un palo. Me imagino que es fácil reducir a una persona que está con muletas para un carabinero de fuerzas especiales. No debiera generar demasiado trabajo y tener que agarrar el bastón y empezar a golpearlo. Bueno, hicimos el trabajo, fuimos esta mañana a preguntarles a Carabineros, precisamente al comandante de Carabineros, Alex Chaván, respecto a este video que está circulando en las redes sociales, cuál era el protocolo y el actuar de Carabineros y qué les parecían estas imágenes. Y esto fue lo que sucedió. Bueno, este tipo de videos generalmente obedecen a un contexto general, es decir, a un procedimiento policial que tiene un origen y un final. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando obtenemos este tipo de video o nos llegan este tipo de video es analizarlo en su mérito. Por lo tanto, ahora, y por lo que yo observo en forma inmediata, Carabineros va a realizar la indagación correspondiente para realmente dilucidar cuáles fueron los hechos que sucedieron en ese mismo momento del procedimiento policial. El contexto que a él se refiere es una marcha que hubo el día sábado, una marcha pacífica, donde varias organizaciones estaban de alguna manera recordándole al gobierno recientemente instalado que las promesas de campaña había que cumplir. Eso para que usted, señora, entienda. Ese es el contexto. El carabinero está tratando de vendernos una pomada distinta. Lo segundo, que lo que está pasando ahí es un acto irregular. ¿Por qué? Porque ayer veíamos un video donde aparecía el prefecto de la zona central de Carabineros, donde él le explicaba a los integrantes de las fuerzas especiales que tienen que ir a la calle a este tipo de manifestaciones, que cuando una persona corta el tránsito, ya sea de manera peatonal o con un automóvil, está infringiendo la ley y que tienen que tener muchísimo cuidado para evitar confrontaciones con abogados de derechos humanos. La pregunta es muy simple. ¿Quién dio la orden para que este piquete de las Fuerzas Especiales de Carabineros golpeara de la manera que golpeó a esa persona? El Ministerio del Interior. Hasta ahora no hay respuesta. Quien habla es este otro carabinero, quien a lo mejor no tiene directa relación con ese piquete de las Fuerzas Especiales. Tercera irregularidad, lo que decía la Julia. Ese funcionario no está con su identificación, algo muy habitual en las protestas durante la dictadura, pero muy habitual. Estamos en un régimen democrático, existe Estado de Derecho y lo que ese carabinero está realizando es absolutamente irregular. Y lo cuarto, que otra vez me llama mucho la atención, hubo encapuchados, poquitos, pero hubo después de la marcha del día sábado. Y sigo sin ver nunca una imagen de un funcionario de las Fuerzas Especiales pegándole una patada en el poto o agarrando a bastonazo a un tipo que está encapuchado con una molotov. Veo un carabinero pegándole a una persona con muletas. Eso es lo que yo modestamente estoy viendo. Y lo que corresponde acá básicamente es que el carabinero de Fuerzas Especiales, después de haber recibido este empujón, que no es un empujón fuerte, es haberlo detenido, pero no haberlo empezado a golpear con el palo. Exactamente, y no fue el único caso. Recordemos, por favor, le pido al Swing si podemos ver el video que ayer mostramos, la denuncia, porque fíjate, indignado, es un verdadero tackle que le hacen. ¿Saben qué? Yo sé que no tengo toda la información, pero la forma en que actúa, tan exagerada, tan caricaturesca, pareciera que este carabinero estuviera practicando como una especie de deporte extremo.
sí, casi como si estuviera aburrido de estar parado ahí tantas horas y decide buscar un poco de acción y no se le ocurre nada mejor que de forma sobreexagerada taclear a esta pobre persona después cuando se le van todo encima. Parten con eso, es el comienzo del video, las imágenes, el guanaco haciendo lo suyo, todo lo demás, la gente intentando pararlo, nadie está atacando, digamos, estos carros policiales como se puede ver, la gente arranca y de repente identifican a uno y atención amigos míos porque se le va con todo. La reducción, se le acerca a todo este grupo, le dan un par de puñetazos ahí y se lo llevan. ¿Sabes lo que pasa, Zafate? Que hay una delgada línea entre la palabra que acabas de ocupar. ¿Cuál fue? ¿De cuál de todas las palabras? Cuando lo bota y lo detiene. ¿Un deporte extremo? No, de ocuparte una palabra, pero... Sí, pero fuerza de medida, no sé. Lo que pasa es que eso que estamos viendo se llama represión. Eso no, ahí está la palabra. No se llama disuasión, se llama represión. Y la represión, yo me imagino que en un Estado de Derecho, en una manifestación, es cuando hay un saqueo, es cuando hay una agresión violenta, es cuando se está cometiendo un delito flagrante. Hay que apagar el fuego de inmediato. Correcto, pero yo insisto, perdónenme, pero el contexto es lo que yo veo. El contexto no es la historia. El contexto es que yo veo a un funcionario de las Fuerzas Especiales de Carabineros que taclea a un manifestante y a mí me parece, modestamente, que hay una exageración de lo que se está haciendo versus la manera en que tú reprimes. Yo no estoy hablando de este caso puntualmente porque no se ve en el video qué venía haciendo esta persona que cae y que está tacleada por carabineros, pero yo sí, el video está súper editado también y hay que tener en cuenta eso. Pero yo sí he estado en varias protestas trabajando como periodista y puedo decirte que efectivamente hay tipos que antes se llamaban lumpen y ahora se llaman encapuchados, porque han cambiado, han mutado, pero son la misma cosa, que se dedican a hacer desorden efectivamente y que están constantemente lanzándole piedras, palos y todo lo que encuentran a su paso a carabineros. Entonces también contemos las dos verdades de la historia. Efectivamente en esta marcha, con este video que insisto, está editado, no se ve qué es lo que sucedió, no se ve toda la imagen, hay una verdad, exacto, hay una verdad que es que el carabinero se le tira encima, le hace un tackle y vienen todos los carabineros después. Solo para entender. Es solo esa verdad, pero también hay otra verdad, que efectivamente que es la que viven todos los carabineros que están a cargo del orden público en todas las manifestaciones, a los cuales les llegan piedras, palos y todo lo posible. Entonces también pongamos las cosas en su contexto. Absolutamente. Ahora la pregunta, ¿qué tendría que haber hecho esa persona para recibir ese estado de represión de parte del carabinero? Tirar una molotov a uno de los carros policiales, por lo menos, una cosa así. O sea, le tiraron una piedra al Huáscar, no tengo idea, no sé. Claro. No tengo idea, por eso es que el contexto... Es que en esas situaciones de repente se sale de control el contexto a mí cuando se habla que se está en un contexto, el contexto es una marcha. Exacto, claro. Marcha autorizada, marcha familiar de día. Sí, pero cuando sábado. yo hablo de contexto, ojo, me refiero al contexto de que no tenemos la imagen o la secuencia de imágenes de qué fue lo que pasó antes de ese pero hecho. sí tenemos yo no estoy justificando el hecho, pero también sería interesante poder conocerlo. El hombre con muleta que solo le manda un empujón y recibe un palo. Absolutamente, eso está el contexto completo. Porque más allá de una mala palabra que le haya dicho Carabinero no tiene por qué llegar y actuar con esa violencia, sino llevarlo detenido. Claro, es lo que decía el comandante Carabinero. ¿Cómo? A eso yo me refería al tema del contexto, perdón, Eduardo. Dale. No, lo que pasa es que yo a lo que yo no, se pasaron. Aquí voy. A que en el caso del hombre de la muleta y también en el caso del hombre que está detenido y parado, ¿por qué? Porque es verdad, no sabemos lo que hizo ese hombre antes, pero no está arrancando, no está en una actitud amenazante, simplemente está parado y el carabinero le cae encima. Es decir, está completamente desmedido lo que el hombre hizo. En este caso... Mire, el de la mochila, por favor, abre los brazos, le pone el antebrazo para decirle, basta, no nos peguen más, y le da como un fiesta. En este caso se transforma una persona completamente aparte en un escudo humano. Y en el anterior no sabemos lo que hizo, ¿verdad? Lo que dice la Julia, pero también sabemos que el hombre está completamente quieto. Y es reducido por no solo uno, por 25.000 carabineros que están ahí y que finalmente lo reducen rápidamente y lo reprimen. Esa violencia para mí no la justifica nada y me gustaría que el Ministerio del Interior, don Rodrigo Peñailillo, se manifestara al respecto, porque la seguridad y el orden corresponde a ellos. El gobierno dijo que esta marcha era una muestra de apoyo a su llegada, que venía de alguna forma a apoyar lo que este gobierno viene a hacer.
¿Esta es la forma de recibir el apoyo? No, por supuesto. O sea, claramente los carabineros tendrían que haber ido para defender a los manifestantes pacíficos, de alguna manera para apoyar que vivimos, como tú decías, en un estado de democracia y que estas cosas se permiten, que son sanas, exigir con todo derecho, digamos, lo que no ha hecho crecer como país. Ahora empezar a repartir palos, bueno, el caso de la muleta es claro, en el otro, digamos, falta y por información. ese caso de la persona con capacidad diferente, fuimos esta mañana a hablar con carabineros, le preguntamos al comandante Alex Chaván qué pasaba y si iban a iniciar una investigación en torno a este tema, y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ir ahora a ver precisamente esas declaraciones, pero mientras continuamos viendo el video que mostró Juan Andrés Almate ayer y que está dando vuelta en las redes sociales. Nosotros vimos el tacle de uno, pero había otra persona también en el suelo. Sí, pero además. si nos ponemos a buscar lamentablemente imágenes en internet, también podemos ver imágenes, por ejemplo, esa vez que ese carabinero le dan con un skate en la cabeza. O sea, de verdad yo siento que no entiendo por qué por un grupito de lumpen, encapuchado, llámele, termina en esto una manifestación que era familiar, que era pacífica. Yo no justifico el ataque de carabineros, se entiende, digamos, precisamente como tú dices, el lumpen, pero para que un carabinero llegue a pasar esa frontera, esa línea de golpear a alguien, tiene que ser muy, muy justificado, y ya por lo menos uno de estos dos videos no corresponde. Ahora sí están las declaraciones del comandante de carabineros, Alex Chaván. Bueno, este tipo de videos generalmente obedecen a un contexto general, es decir, a un procedimiento policial que tiene un origen y un final. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando obtenemos este tipo de video o nos llegan este tipo de video es analizarlo en su mérito. Por lo tanto, ahora, y por lo que yo observo en forma inmediata, Carabineros va a realizar la indagación correspondiente para realmente dilucidar cuáles fueron los hechos que sucedieron en ese mismo momento del procedimiento policial. A ver, desde el año 2006 que estamos con marcha en nuestro país. Esto sucede cada vez que hay una marcha. Del 2002 con los pingüinos, 2003. Del 2006 con los pingüinos. Del 2006 se reactivó. Y estas imágenes se repiten marcha tras marcha. Sí. Siempre lo mismo. Unos tipos encapuchados que lanzan molotov, unos tipos que agreden a carabineros, que le lanzan piedras, que los golpean, que los escupen, que les dicen garabatos, les dicen de todo. Está bien. Pero también no puedo comprender que luego de años de marcha, Carabineros o la inteligencia no haya sido capaz de desbaratar este tipo de situaciones. O sea, ¿qué más marchas, cuántas marchas más quieren para aprender a reducir finalmente a los pocos que enturbian una marcha que es completamente pacífica? Pero hay un protocolo de fuerzas especiales, por ejemplo, de cómo actuar cuando ya llegar al extremo de las fuerzas, Felipe. Primero tiene que atacar el otro, eso te cuento entendido, ¿no? Tiene que atacar el civil. Claro. Y habitualmente, y también hay que ponerse hay que tratar de ser si son personas. Hay que tratar de ser justo también. Ya, perdón, y hagamos la aclaración que cuando se ha atacado justamente a Carabineros lo hemos dicho, lo hemos defendido, sin mucho cariño, pero lo está claro. Como el que estamos viendo. Claro, sí, yo por lo menos estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de cuando le queman a un carabinero o lo matan o le pegan con un skate en la cabeza. Yo estoy hablando de esto. Hay un protocolo. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en esta imagen, es que la persona que está con muleta no se lo llevan detenido. No, pues. Por lo tanto, la persona que está con muleta, ¿qué es lo que estaba haciendo? Si era tan grave, porque, digámoslo, es que si uno ve esta imagen, independiente del contexto, si el carabinero, me estoy poniendo del lado del carabinero, le está pegando porque el tipo lo insultó, le está pegando porque el tipo le pegó con la muleta, bueno, entonces deténlo si tú tienes la fuerza de la ley. Por supuesto. De hecho, es obligación. Pero no lo detiene, entonces... Quería pegarle nomás. Me pierdo, yo. Bueno. Situación compleja, vamos a ver qué resuelve finalmente de esta investigación Carabineros. Seguiremos avanzando en este tema, son las 10:33 y a esta hora de la mañana nos planteamos el siguiente tema. En el norte estamos esperando un movimiento sísmico de gran magnitud. Eso nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿están en Chile preparadas las construcciones para un movimiento sísmico de estas características? ¿De qué depende? ¿De la construcción? ¿Del material con que se ha construido? ¿Del suelo sobre el cual se ha construido? En el norte proliferan las construcciones al borde costero. ¿Es ese borde el punto exacto en el que un terremoto o un tsunami devastarán por completo las construcciones? Hay expertos que nos anuncian que el panorama se ve negro en nuestro país. Lo revisamos en la nota y luego lo conversamos. En nuestro país necesitamos de instalaciones y de localizaciones que de alguna manera no aumenten, ¿no?, la gravedad de este evento sísmico. Los edificios
hoy en día, hasta el año 2012, en Chile no se verifican para tsunami, digamos. No hay cuando se diseñan no se piensa, digamos, si el edificio es capaz o no de resistir un tsunami, digamos. Estas son algunas de las advertencias que hacen los expertos ante los anuncios de un terremoto y tsunami en el norte del país. Una de las imágenes más recordadas del pasado 27 de febrero fue la de este edificio, Alto Río en Concepción, que dejó 8 muertos y en ese entonces 8 desaparecidos. En Santiago, en tanto, una de las construcciones más afectadas fue la del condominio Hermanos Carrera de Maipú, resultando gravemente dañado. Pero ¿qué pasa en el norte? ¿Están preparadas las construcciones como para soportar un fuerte terremoto con un intenso tsunami? Conversamos con el ingeniero estructural Matías Jube, que nos habla de las construcciones hechas sobre terrenos arenosos, como en Iquique. El suelo de Iquique es un suelo de arena, hay mucha más arena en Iquique, tiene que ver de cómo se hizo el diseño o si el diseño del edificio se hizo pensando que era un suelo relativamente blando, digamos, en Iquique. ¿Qué sucede tanto en Antofagasta y su tipo de suelo? En Antofagasta está más cerca de la roca, lo que implica entonces que las estructuras fueron diseñadas de una manera distinta. No necesariamente una es más riesgosa que la otra. Según expertos, lo recomendable es vivir en casa y no en edificios, pero ¿estamos realmente en términos de construcción preparados para edificar inmuebles que puedan soportar terremotos? Nos dimos cuenta que los edificios que de alguna manera tuvieron de algún modo alguna respuesta negativa frente al evento último del 27F, en Concepción, en Santiago y en otras ciudades, no estaban muy de acuerdo a lo que señala la norma con respecto al uso de los diferentes elementos constructivos. Mucho hemos visto cientos de videos gráficos donde muestran que los edificios están preparados para balancear fuertes sismos. Estos resortes gigantes servirían para evitar el desplome de ellos. ¿Será que solo están hechos para soportar temblores y no terremotos? El tema de que en este momento tenemos problemas es la localización de los desarrollos urbanos, localización de hospitales, localización de escuelas. Es decir, tenemos que de alguna manera, de hoy en adelante, que los planes reguladores, que son los que fijan los usos del suelo en nuestras ciudades mayores, tengan presente esta situación. Un edificio sísmico quiere decir que cuando venga un sismo de intensidad severa, como que se espera en el norte, va a tener daño, digamos. Esa es la filosofía mundial de diseño sísmico. Por lo tanto, si viene un terremoto grande, uno esperaría que los edificios se dañen. Lo que no queremos es que se caigan, digamos, pero sí que se puedan dañar. Estas son imágenes de la costa de Iquique, donde se puede ver la gran cantidad de departamentos que se encuentran en el borde costero. También en Antofagasta y en Arica, varias viviendas y edificios se encuentran en zonas inundables. Con decirle que cerca de 300.000 familias viven en estos lugares ante el peligro de maremotos. ¿Están preparadas las construcciones para enfrentar un tsunami? En este sentido, algunos dicen que se podrían actuar como barreras. Sí, pero son barreras que están habitadas por personas. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Tal vez podrían resistir el embate de las olas, pero no podíamos exponer la vida, el patrimonio de las personas que se encuentran no instalado en estos edificios por una situación vinculada con el desarrollo inmobiliario. Los edificios hoy en día, hasta el año 2012, en Chile no se verifican para tsunami, digamos. No hay cuando se diseñan no se piensa, digamos, si el edificio es capaz o no de resistir un tsunami, digamos. Por lo tanto, esperemos, digamos, que resistan. El norte está preparado en construcción y en suelo para tsunamis y terremotos. Una interrogante que ingenieros y arquitectos están analizando, ya que en las regiones de Arica y Parinacota ha crecido el número de residencias en aproximadamente unas 2.000 por año. Y en el 2012 en Arica las edificaciones tuvieron un crecimiento del 279%. ¿Qué le parece? Cerca de 900.000 metros cuadrados edificados en comercios, servicios e industrias se encuentran en zonas inundables en la ciudad de Iquique. Construcciones que hoy están puestas a prueba de la seguidilla de sismos. Lo preocupante es saber si están preparados estos edificios en el caso de un terremoto, seguido por un demoledor tsunami. Pregunta es clara, ¿estamos en nuestras construcciones preparadas precisamente para soportar
un terremoto de más de 8 grados con un posterior tsunami? Bueno, los expertos ya hablaron, claramente no. Esperemos que sí. Esperemos que sí, eso es decir, digamos, 60% no. O sea, claramente, de hecho, como decía también don Jonás, que decía que por mucho que se piensen en estos edificios que están en el borde costero como barreras, son barreras que están habitadas por personas. O sea, entendamos que por lo menos los 3 primeros pisos estarían completamente destruidos, no podrían volver a ser habitables en largo tiempo. A mí lo que me preocupa por otro lado también es todas aquellas construcciones que no tuvieron daños estructurales, que si llega a haber un sismo fuerte de nuevo, aquellos que quedaron justo, que pasaron con un 4, digamos, la prueba de verificación, ahora podrían sumar y podría ser mucha más la cantidad de edificaciones no habitables por la población. Sobre todo quienes sostienen que en una de esas el terremoto que viene puede no necesariamente ser en el norte. Exacto. Va a ser en algún momento. Sí, claro. Pero podría ser en los extremos de la franja que se rompió para el 27F, es decir, de la península del Golfo de Arauco hacia el sur o desde Pichilemu al norte. Claro. Y en esa nos pega a nosotros. Sí. Muchos dicen que eventualmente ese podría ser el gran terremoto que viene antes de lo que ocurre en el norte. Por lo tanto, los que vivimos en la zona central no estemos tan desprevenidos ni tan paviando y preocupados de lo que pasa en el norte. También preocupemos de lo que eventualmente nos puede pasar a nosotros. Sí, además, Felipe, hay un tema con las construcciones, que los expertos dicen que es mejor vivir en casa, que es más seguro que vivir en edificio, pero la tendencia indica que la cantidad de personas que viven en departamentos son cada vez más. Sí, claro. Sobre todo en el norte, donde en la costanera, en ciudades como La Serena, como Arica, como Antofagasta, que aquí hace muchísimo, el mismo Iquique. 300.000 familias hablaba. La gente vive en la costa y vive en edificios. Esto pone en tela de juicio también lo que se ha hablado, que es que en caso de tsunami hay que evacuar hacia arriba. Hay que la famosa evacuación vertical. Es decir, ¿se puede sentir segura la gente evacuando hacia arriba? Si un edificio, si yo decido comprar, por ejemplo, un departamento, el más caro va a ser el que está más cerca de la playa. Por supuesto, ahora, tienen la vista asegurada. La vista, ahora, por ser más caro, tengo un resguardo arquitectónico que me protege por haber pagado esa cantidad de dinero, porque la vista es más bonita, eso está claro. Por eso, pero es más seguro. Es que así debiese ser, pero tampoco consta efectivamente cómo van a comportarse esos edificios en caso de un terremoto y un posterior tsunami. Exacto. O sea, finalmente la única manera de comprobar si efectivamente son tan buenos, es claro, es lamentablemente que suceda uno. Y ojo, lo que pasó en Ñuñoa, que muchos de los edificios más modernos fueron los que sufrieron más daño. Si un gran amigo, yo Pablo, que trabaja acá en el canal, tuvo que desalojar por meses, digamos, y no todas las constructoras se hicieron cargo de arrendarles casas a esas personas. Ahora son edificios que quedaron ahí, que quedaron enclenques. ¿Qué va a pasar cuando venga otro movimiento sísmico importante en la zona centro? Sí, bueno, y recordemos, por favor, estamos hablando de este programa que se hizo cargo del tema de los pronósticos sísmicos, y el día de ayer en un contacto directo y exclusivo, Haroldo Maciel, ex líder de Wild Red Alert, y también Frente Fantasma, también exclusiva solo con nosotros, decían que durante esta semana podría haber un sismo muy fuerte. Podría, ojalá que no, pero si es que sucede eso, fíjense que podríamos estar frente al anticipo de que ciertas casas o ciertas estructuras podrían verse dañadas. Lo escuchamos, decían que podría llegar a ser casi 7. Incluso Haroldo dijo el que se perdió, el sismo que debió haber llegado a alguna parte, que fue en el norte de California, 6,9, podría amplificarse al llegar acá o disminuir, pero él pensaba más amplificarse llegando el 7 en los primeros días de abril. O sea, estamos en un periodo de 2 semanas, la que viene, digamos, en donde hay que estar más atentos que nunca. Ojalá que no pase nada. Hay algo que están de acuerdo los sismólogos y también las autoridades, precisamente que este terremoto puede suceder en el norte de nuestro país en cualquier momento. Sí. O sea, hoy, mañana, pasado un mes, y que va a suceder, va a suceder. Exacto. En eso están de acuerdo. Y es por eso que todos están de acuerdo con que la ciudadanía tiene que estar preparada para enfrentar un sismo así. E incluso hay, acá hoy día en el diario La Cuarta, las zonas inundables en el norte de nuestro país, y la verdad es que están todas edificadas. Todas. O sea, si uno empieza a ver... Es increíble. Es increíble, y sale sismólogos, todo lo que esté bajo de 10 metros de altitud se inundaría. Bueno, más de 400 sismos en los últimos 9 días. Los expertos en nuestra nota ponían la nota de alerta. Hay construcciones que simplemente no debieran resistir, no van a resistir un terremoto y menos un tsunami. Si usted vive en un edificio, vive en una casa en el borde costero o vive en una zona que usted considera que es movediza, tal como sucede aquí en la región metropolitana, en el sector de Huechuraba, ¿en qué debe preocuparse? ¿Usted sabe en qué suelo está su casa? ¿Sabe si su casa o su edificio es capaz de soportar Vivimos en la falla un movimiento sísmico? Ojo, Hernán Santamaría, profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica, nos responde todo a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Excelente. Una pausa y ya volvemos.
vamos a avanzar. Estamos junto a Hernán Santamaría, profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica. Hernán, buen día, gracias por estar con nosotros. A ver, hay hartas cosas que queremos dilucidar. De partida, queremos saber sobre los tipos de suelos, si la gente sabe en qué suelo está construida su casa, si los materiales influyen en la resistencia de una casa, y también con respecto a algo que estaba en la nota y que tiene que ver con que los edificios no estarían preparados para resistir un tsunami. ¿Es seguro recomendarle a la gente que evacúe verticalmente, que suba al 6º piso hacia arriba? A ver, respecto de los temas de suelo y de la calidad de los suelos, las normas de diseño sísmico toman en cuenta la calidad del suelo, toman en cuenta si la casa va a estar fundada en una roca, está apoyada en la roca, o estar apoyada en arena, o estar apoyada en suelos más blandos. ¿Ya? Los distintos suelos producen distintos efectos sobre las casas. ¿Ya? Se mueven distintos. Se mueven distintos, se amplifican de diferentes formas el movimiento que viene desde del sismo original, digamos. Pero y dentro de esos 3 suelos, ¿cuál sería como la más segura para construir encima? Bueno, lo que pasa es que la roca no amplifica el suelo, y hay suelos muy blandos que amplifican mucho el movimiento del suelo. ¿Ya? Eso, por supuesto que entonces en suelo blando, para poder obtener un diseño seguro, hay que tomar más precauciones. O sea, si yo vivo en un edificio alto, en zona arenosa, se va a mover, que olvídate, pero no se debiera caer. Si los edificios han sido diseñados siguiendo las normas, y en general lo son, desde el año 2000, creo que es 2004, 2005, existe lo que se llama la revisión estructural, la revisión sísmica, que consiste en que cualquier proyecto de más de 3 pisos de edificios debe ser diseñado por un ingeniero estructural y después revisado por otro ingeniero estructural. Pero Hernán, ¿qué pasa, por ejemplo, en los edificios que tienen más tiempo y que están en el borde costero de todo el norte de nuestro país? Incluso en la quinta región también hay muchos edificios que son del 70, 80 y que están justo en el borde costero. ¿Qué pasa con esos edificios? ¿Están capacitados para soportar un terremoto de más de 8 grados y un posterior tsunami? A ver, los edificios han sido diseñados para resistir terremotos, ¿ya? Y existen normas de diseño, la primera norma chilena de diseño del 72, me parece. Pero antes que eso existían disposiciones obligatorias para hacer diseño sísmico. Y esas han ido evolucionando según ha ido evolucionando el conocimiento. Se ha ido mejorando. Han ido mejorando. ¿Pero qué pasa con el caso de los tsunamis? El caso del tsunami no ha sido considerado en el diseño, ¿ya? Es decir, eso es grave eso. Los ingenieros, cuando diseñan un edificio, no están pensando en que ocurre el tsunami. Ahora, es increíble porque estamos en un país sísmico, en un país que ha tenido tsunami, que va a tener tsunamis en el futuro, y lo que más hacemos es construir en la costa. ¿No es un poco irresponsable que la normativa no incorpore el tsunami? Bueno, las normativas están ahora incorporando tsunami, en realidad se está... Pero recién ahora. Por supuesto, después del terremoto en que vimos el efecto tan negativo del tsunami, y después, un año después, lo que pasó en Japón. Después del 2010. Desde el 2010. ¿Todos los edificios construidos anteriormente no incorporan entonces tecnología anti-tsunami de alguna manera? El tsunami como una fuerza de diseño. Ahora, cuando viene un terremoto, ocurre el terremoto, el edificio tiene que resistir el terremoto. Claro. Ahora, cuando viene el tsunami, ya no tiene que resistir al terremoto, porque el terremoto ya pasó. ¿Ya? En general, las fuerzas debido al tsunami son menores que las del terremoto. O sea, si el edificio resiste el terremoto, podría entonces, por ende, suponerse que va a resistir el tsunami. Claro, claro. Ahora, por supuesto, si un edificio quedó muy dañado después del terremoto, no sabemos qué le va a pasar al edificio después del tsunami. En el caso de Iquique, la zona de la península es pura roca y hay muchos edificios construidos en esa zona. ¿Tú consideras que es seguro ese lugar para una evacuación vertical? Estoy pensando siempre, porque se ha dicho mucho, si usted está en un edificio en la costa, no vaya hacia el cerro, porque no va a llegar. Claro. Suba al 6º piso, suba a la azotea, suba lo más arriba posible. Sí, probablemente lo más razonable es hacer eso, hacer una evacuación vertical, ¿sí? Alejarse del 4º, del 5º piso, ¿sí? Hacia arriba, si es que uno está muy alejado de la zona segura. Aunque el edificio, tú notes que ha sido muy golpeado por el terremoto anterior. Por el terremoto, que precede al tsunami. Bueno, ahí es bien complicado, porque si te están diciendo que estás muy lejos de la zona segura, no tienes mucha más alternativa. Ahora, mi opinión es que en general los edificios deben ser capaces de resistir tsunamis, ¿ya? Pero es un tema que está en estudio. Ahora, ¿tú eres también de la teoría que es más seguro vivir en casa que en un edificio?
Si los edificios están bien diseñados, no tiene por qué haber problemas con el edificio. Pero uno como comprador o uno que ya compró, ¿cómo puede saber si efectivamente la propiedad que tiene, ya sea casa o edificio, está bien diseñada y que es capaz de soportar un sismo, un terremoto o un tsunami? Lo que debiera hacer la persona es pedirle al inmobiliario o a la constructora que le entregue la información de quién fue el ingeniero calculista, ¿no es cierto? Que le muestre los planos de construcción. Por supuesto, la persona no va a entender qué es lo que es el plano, pero por lo menos que exista el plano y que esté firmado por el ingeniero calculista. Idealmente que le muestre el informe del revisor estructural, que le estaba diciendo. ¿Ya? Si todo eso existe, significa que ha habido análisis estructural, ha habido diseño, es decir, ha habido ingeniería, ¿ya? Y además ha sido revisado por alguien más distinto del que hizo el diseño del edificio. ¿Es mito o es leyenda que las casas antiguas son más resistentes que las casas de ahora? Mi papá siempre dice, no, esta casa aguantó el 85, aguantó el 2010 y aquí está lo más para la casa. ¿Va a seguir aguantando terremotos o las casas se van debilitando a medida que pasan los sismos? A ver, hay una cosa que es de la experiencia, ¿no es cierto? Si una casa ha resistido varios terremotos, probablemente va a resistir a otros terremotos. Ahora, existe, por supuesto, la posibilidad de que se vaya acumulando daño, ¿ya? Y entonces uno lo que debe hacer es quizás revisar la casa. Pero las casas... ¿Necesito un experto para revisar la casa o puedo hacerlo yo mismo? ¿Cómo puedo evaluar mi casa? ¿Cómo puedo saber si mi casa está bien o está mal con un terremoto? No, para saber si está bien o mal con un terremoto es mejor pedirle a un experto. ¿Ah? Un constructor, mejor un ingeniero estructural. Ahora, las casas en general no sufren daño importante, ¿ya? En general. ¿Sí? Es que no tendrían por qué haber acumulado daño entre un terremoto u otro. Así que yo esperaría que si la casa no sufrió daño en el último terremoto, debería estar en buen estado. También hay gente que pregunta que, por ejemplo, ¿qué sucede con las casas de ladrillo si son más débiles, por ejemplo, que una construcción de concreto, de cimiento importante, hormigón? De nuevo, si la casa está diseñada cumpliendo con la normativa, y existe normativa para diseñar casas de ladrillo. ¿Ah? Casas de ladrillo, hay distintas formas de construirlas, pero hay normativa. Si uno cumple con la normativa, esa casa es tan segura como una casa de hormigón armado. No hay problema. Ustedes desde la academia, me imagino que han hecho evaluaciones, han hecho estudios con respecto a las distintas zonas geográficas de nuestro país. ¿Qué evaluación hacen de la condición de las casas o de las edificaciones en el norte del país? Mira, se ha hecho en varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Austral y la Universidad Católica del Norte también. Ellos han hecho varios estudios, en realidad no bastantes. ¿Y a qué conclusión llegan? Varios estudios tratando de evaluar el riesgo sísmico, la vulnerabilidad sísmica, es decir, qué nivel de daño podría haber en la ciudad. ¿Ya? Esas conclusiones en general dicen que puede haber algún nivel de daño importante en casas que son muy antiguas, que son casas de tipo de ladrillo, que se llaman de albañilería simple, que no tienen ningún tipo de refuerzo, que es como se construía antiguamente. ¿Ya? Esas casas tenían muros muy gruesos y eso las hacía resistir bastante, pero son más propensas a dañarse. A tu juicio, Hernán, ¿qué determina la vulnerabilidad de la ciudadanía? Es decir, ¿qué determina el riesgo de la gente de sufrir con un terremoto y con un posterior tsunami? ¿La edificación de un edificio o de una casa o la geografía del lugar? Estoy pensando, por ejemplo, en La Serena, que es una explanada en donde el agua debiera entrar con todo hasta quizás ¿dónde? Hasta la Ruta 5 por lo menos. En cambio, en Iquique es distinto. ¿Dónde se ve más afectada la gente? A ver, desde el punto de vista solo del terremoto, como decía, existe normativa que toma en cuenta la calidad del suelo. Por ejemplo, en La Serena, si estamos en la orilla, se toma en cuenta que puede estar fundado en arena, por ejemplo, o hay unas zonas con agua, eso se toma en consideración. ¿Es seguro construir en arena? Perdona la pregunta, pero siempre de repente uno ve estos edificios que están en las dunas y que uno dice, bueno, acá no lo aguanta un terremoto. Uno en su ignorancia piensa eso. Lo que dijo Matías Hugo en su exposición, si es que, de nuevo, si es que se cumple con las normativas, se hace un buen estudio de mecánica de suelos, ¿ya? Y eso se recomienda aún para una casa, hacer un estudio de mecánica de suelos que le diga a uno dónde fundarse. Si uno se apoya mal, la casa se puede empezar a hundir, se pueden romper los muros porque se hunde en un lado más que en otro y se parten los muros. Pero si se cumplen todos los requisitos, se puede construir. Si se cumplen los requisitos, debería haber un buen desempeño de
de las edificaciones. Tú nos hablabas recién, Hernán, de que en Chile los edificios están llenos de muros por dentro, que los espacios son más reducidos y que eso es muy bueno, que en otras partes del mundo no se edifica así. No. ¿Por qué es tan bueno? A ver, eso es resultado de la experiencia que ha habido desde el año 39 con el terremoto chileno, que se observó que los edificios que tenían muchos muros tenían un buen comportamiento. Mejor. Quedaban en pie, en realidad, los otros no. O sea, la recomendación es a no botar muros para ampliar los espacios. No botar muros, si uno quiere botar muros, consulte con un experto siempre. ¿Ah? Perfecto. Macho, quería hacerle una consulta. Están llegando varios cuestionamientos acá a las redes sociales. Fíjate, una señora me preguntaba recién que antiguamente ella tenía entendida que en muchas de las casas, sobre todo en sectores de barrio, se les colocaban cadenas por dentro que iban unidas una casa por otra. Cosas que se afirmaban entre sí y que dice que a lo que ella entiende esto se dejó de hacer y que era lo mejor para caso de sismo. No conozco el tema de usar cadenas de acero. Claro, cadenas de acero que van conectando, digamos, los cimientos de las casas unas con otras. Cadenas de acero no conozco. Lo que hay son las cadenas, se llaman cadenas en la construcción, que son a los muros. Claro, que son unos elementos horizontales de hormigón que van sobre los muros y amarran los muros. ¿Qué hacen eso? Y en la fundación también. Amarran y uno puede amarrar y mientras más amarra uno, más casa, mejor resiste. Y quizás eso es lo que está pensando la señora, esas cadenas. Y eso por supuesto que ayuda. Ahora, ¿qué pasa con la zona central? Porque también hay muchas construcciones nuevas que hay gente que tiene susto quizás un poco porque son mucho tabique y no saben si el tabique finalmente es tan resistente como de repente una pared de concreto. ¿Es así? No, el tabique no es resistente y ni siquiera se considera cuando uno está evaluando la resistencia de un edificio. Es como que si no existiera el tabique... El tabique ni cuenta. No, hay elementos que se consideran estructurales, que serían los muros de hormigón o de ladrillo, de albañilería. Y los tabiques divisorios entre habitaciones, por ejemplo, no son seguros para... Separadores de espacio, no se consideran como que fueran capaces de resistir. ¿Han generado algún tipo de mapa o de mapeo de la región metropolitana al menos, en donde se pueda determinar qué comuna es más vulnerable ante un movimiento sísmico? Que yo sepa no existen. Yo sé que el Ministerio de la Vivienda se han hecho estudios se llama microzonificación, que es estudiar bastante localmente las calidades del suelo para poder hacer tener un mejor conocimiento de la distribución de las calidades del suelo. Se está haciendo eso eso se hizo en la parte norte de Santiago, se ha hecho creo que en Viña y se está haciendo como parte de algunas investigaciones que estamos haciendo en Antofagasta, en la ciudad, en Iquique, en Arica. Perfecto. Una pregunta también que se repite bastante. Dice, mi casa está fabricada sobre la base de ladrillos princesa. ¿Eso resiste de un terremoto de 8 para arriba? Específicamente pregunta, porque generalmente yo tengo entendido el ladrillo princesa está pensado así para ahorrar material o es porque esos espacios generan, digamos, una mejor resistencia a los movimientos. Los espacios que tienen adentro. No, los ladrillos princesa funcionan bien. Son ladrillos estructurales, son ladrillos para construir. Entonces, casas nuevamente que han seguido la normativa no debieran tener problemas ante sismos severos. Si hacemos como un resumen, no están construidos lamentablemente antes del 2010 los edificios para soportar tsunamis, sino si bien para terremotos. Esta tecnología se ha ido de alguna manera actualizando a medida que pasan los años, igual que la norma sísmica. Estamos preparados quizás para un terremoto, pero no así para un tsunami. Exactamente, para un tsunami no conocemos cuáles son todos los posibles efectos, porque no se ha estudiado. Han ocurrido muy pocos en la época en que nos hemos dedicado a estudiar todos estos fenómenos. Pero eso que no se hayan estudiado es puntualmente porque han ocurrido pocos. Exactamente. Entonces no han prestado más atención como por ejemplo Japón. Exacto. Bueno, en Japón el tsunami dejó la escoba, digamos. Claro. Entonces es un fenómeno que es mucho menos frecuente. ¿Japón posee una tecnología distinta o superior a la nuestra? En materia de tema de protección sísmica. En materia anti-tsunami no conozco. Japón está trabajando muy junto con Chile. Hay varios proyectos con el Ministerio de Obras Públicas, con varias universidades, la Universidad de Santa María, la Católica, precisamente para estudiar el tema tsunami. Y se están haciendo modelos para entender mejor, primero, cómo se produce la inundación, cómo influye localmente la geografía, la topografía en el tema de la inundación, la altura de ola, la fuerza. Y se está generando alguna norma para
diseñar. Y eso se está compartiendo con Japón. Japón está haciendo... Si tú tuvieras que comprarte una casa, ¿te la comprarías sobre roca, sobre arena, en un cerro, en la costa? No, yo me preocuparía de revisar quién fue el que calculó esa casa, quién fue el ingeniero estructural, cuál es la constructora, es decir, me da confianza de que cumplen con los, claro, con los pero planos. tú sabes respecto a eso. Si a mí me dan todo el nombre del calculista, quien hizo el estudio de suelo, yo... Claro. Sí, eso es más difícil, pero lo que hay que hacer es eso, es preguntar si hubo recepción municipal. Claro. Ya la municipalidad le exige al ingeniero que haga un proyecto de estructuras, ¿ya? Si hay todo eso, hay un estudio de mecánica de suelo. Eso es lo que uno tiene que preguntar, porque a veces se hacen las casas sin estudio de mecánica de suelo. Y después se topan con que el suelo se hunde. Era muy blando. Claro, muy blando. Y sí, ahí puede haber problemas. ¿El municipio maneja todo ese tipo de estudios? Esa información debiera estar en el municipio. Si fue debidamente inscrita y si yo la pido libre como ciudadano X... Sí, esa información es libre, es pública, claro. ¿Qué nota le pondrías a nuestras construcciones? Para enfrentar un terremoto y después para enfrentar un tsunami. Puede ser dos notas. Y le sumo una pregunta que hace Luis Méndez, que le dice, pregúntale si las viviendas sociales que entrega el Estado son resistentes tanto como una vivienda privada. Veámoslo de las viviendas sociales. Las viviendas sociales, nuevamente, se calculan y diseñan usando la normativa vigente, ¿ya? Ahora, o sea, que deberían resistir. Deberían. Ahora, es cierto que en algunas viviendas, y hubo problemas, ustedes se acuerdan de las viviendas estas de bloques de hormigón, hace unos 10 años, ¿no es cierto? Se analizaron y se encontraron varias que la calidad de la construcción había sido muy mala, y desgraciadamente en ese caso, ese tipo de edificios es muy sensible la calidad del resultado a la calidad de la construcción. En hormigón armado, por ejemplo, uno puede poner las barras un poco corrida, el hormigón puede tener una resistencia un poquito menor que lo que se quería y la estructura va a resultar más o menos bien. Pero en estas otras viviendas, si se hace mal la pega, el resultado puede ser muy malo. El ministerio el que tiene que estar... Sí, es muy necesario entonces que el ministerio, el mandante, esté fiscalizando que se cumpla realmente con las disposiciones. Y eso puede ser un problema en cierto tipo de vivienda. Eso es. Perfecto. Oye, solamente un paréntesis nomás, que Catherine me escribe acá, a parecer de un tema mencionado recientemente. Dice, yo soy profesor y trabajo en un colegio, una cuadra de la playa, y la orden que yo tengo es evacuar solo 3 cuadras más arriba, dicen. Eso es real. O sea, como esa es la única construcción que tienen. O sea, arrancar a 4 cuadras de distancia. Depende de la ciudad, porque hay ciudades depende de la ciudad. Bajo 10 metros de altura. Sí, el SHOA entiendo que ha generado mapas de zonas de inundación y se definen bien las zonas seguras, y esas zonas seguras además las hacen sobre seguro, digamos. Y mira, las hacen más... y Daniela dice, si le podría preguntar a usted sobre las cajas de las escalas que son prefabricadas al momento de evacuar. Porque nosotros pensamos que era un sector súper seguro y el experto en tsunami que estuvo la semana pasada nos dijo que no tenían nada seguro en la caja de escalera. Las cajas de escala que son prefabricadas quiere decir que los tramos de escala y quizás los tramos de muros también se fabrican en otro lado, se traen y se ensamblan y se pegan, claro, y se fraguan y se pegan. Eso si en realidad la ejecución no es buena, puede ser muy peligroso. ¿Y cuál es el lugar más seguro entonces de un edificio, por ejemplo? Y que si eso varía por la cantidad de pisos que uno vive, o ese lugar seguro lo siempre prefabricado. Si son prefabricados, da igual la cantidad de pisos, es bastante menos seguro que el caso en que uno construye el sitio y vierte el hormigón en el sitio. Perfecto. Oye, Natalia Oyarzún, por favor, esto es importante. Dice, ¿cuántos terremotos aproximadamente resisten las casas normalmente? Así es que uno no le hace ninguna regla. Le preguntábamos... Sí, eso es sumamente difícil de saber. Existe una cosa que se llama degradación de la resistencia. Eso quiere decir que los materiales con mucho esfuerzo aquí que se mueven para un lado y para el otro y con alta magnitud los terremotos pueden ir echándose a perder los materiales, ¿ya? Los elementos. En general, estas casas de albañilería no debieran tener problemas por ese motivo. Ya, pero la nota. Está dando vueltas. No quería poner la nota yo. No se arranque. Nota de construcción respecto, por ejemplo, a un terremoto de más de 8. Ya, pues usted es profe.
Soy profe, pero siempre hasta los profesores nos cuesta poner nota. Rájelos, profe, rájelos. No, yo pondría... yo le pondría un 5. Miren, en el norte... Ahí. Pero con 5 se aprueba. En el norte, pero hay una cosa que hay que tener clara. En el norte, la construcción, por ejemplo, de edificios de hormigón armado, es igual a la que se hace en el centro y el sur del país porque se rige con las mismas normas. Ya. Por lo tanto, lo que ocurrió en el terremoto anterior, para las edificaciones anteriores al 2011, debiera ser parecido lo que ocurra en el norte. ¿Ya? Ahora hay mucho menos edificios en el norte que en la zona central. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los edificios de ladrillos? Ahí la construcción ahí tiene características más locales por el tipo de materiales que hay disponibles. Ahí se está haciendo investigación precisamente para poder ser capaces de evaluar en qué condiciones están los edificios y cuáles habría que reforzar, cuáles habría que y para cerrar, intervenir. y nota para las construcciones con respecto a un tsunami. Bueno, siempre en el borde de costa pensando. Claro, por definición, como no se han diseñado para tsunami, no aplica la nota porque no... Póngala. Es que... Hay que cerrar el libro. En hormigón armado, edificios de hormigón armado, el tsunami no debiera producir problemas y uno debiera poder hacer este tema de educación, evacuación vertical. Entonces, ¿aprueban con un o reprueban con un? Bueno, con un 5,5. Que la nota fue difícil poner. Muchas gracias. Pero para muchos es el tremendo invento, el microondas, poder llegar, calentar rapidito tu comida, efectivamente, pero no sabemos los peligros ocultos que hay detrás del microondas. Así es. Si no se limpia bien y se utilizan pocillos de plásticos antiguos, incluso te puede contagiar ciertas toxinas e incluso llegan a decir que te podría producir cáncer y Alzheimer el uso constante del microondas. ¿Será tan así? Lo investigamos en la siguiente nota de Mañaneras. Los microondas han sido de los grandes inventos de la humanidad, en donde ha simplificado la vida de muchos. Pero ¿sabe qué peligros puede provocar? Este cómodo electrodoméstico, por su rapidez en la preparación de alimentos, está rodeado de mitos que en Mañaneros nos encargaremos de dilucidar. Presta atención. No podemos vivir sin él. En los casinos de universidades y trabajos, y por supuesto que en la casa, el microondas es un artículo que calienta nuestras comidas sin necesitar mayores esfuerzos. Pero ¿es peligroso calentar la comida en recipientes plásticos? Expertos aseguran que depende del plástico que usted ponga en su microondas, ya que puede liberar sustancias tóxicas que afecten a su salud. Y si se consumen alimentos constantemente recalentados en estos plásticos, incluso puede provocar algún tipo de cáncer. Eso sí, tiene que ser sistemáticamente y durante al menos 2 años. Siempre y cuando las temperaturas de calentamiento oscilen entre los 500 y menos de 800 grados, nosotros podemos llegar a formar dioxinas y furanos, que son agentes que están clasificados como agentes cancerígenos y que revestirían un riesgo para la persona siempre y cuando todos los días, por ejemplo, calentar el desayuno en este tipo de producto. O sea, tú te fijas que por una calentada así, aunque sea aislada, no vas a tener el riesgo. El riesgo tienes que tener una exposición constante, permanente y mantenida en el tiempo. Aunque usted no lo crea, cosas tan fuertes como los abortos espontáneos, el Alzheimer o la depresión también pueden estar relacionados con los microondas y la radiación que estos proyectan. Y no estamos hablando de los alimentos que se calientan en ellos, sino que por el solo hecho de estar junto a un microondas mientras se está calentando la comida. Y entre las enfermedades que se producen por depresión, que lleva a los suicidios que están aumentados por efecto de esta radiación, abortos espontáneos, cánceres, por ejemplo, leucemia, cáncer cerebral, cáncer mamario, entre otros. Hay varios cánceres que se producen por radiación electromagnética y hay sospechas no tan demostradas que favorece el Alzheimer, que favorece el desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica y varias otras enfermedades. Ahora bien,
Fíjese que no solo los plásticos y microondas pueden ser una mala combinación. De seguro más de una vez ha calentado su comida en envases de Plumavit. Esto es lo peor que puede hacer. La Plumavit tiene muchos inconvenientes porque dependiendo de las temperaturas a la cual sea sometido, tú puedes generar distintos tipos de moléculas asociadas. Puedes generar desde moléculas como son aldehídos, que los aldehídos son tremendamente irritantes. Puedes generar un producto ya a mayor temperatura de descomposición, como es incluso hasta un cianuro. Dependiendo de las cantidades que se transformen en el alimento, nosotros podemos tener incluso un riesgo vital. Por lo tanto, Plumavit en el microondas no es lo recomendable. Y si usted se pregunta si el mito de que los alimentos pierden nutrientes y vitaminas al ser calentados en los microondas es verdad, pues sí, lo es. Ese sí es un factor importante, ya que ese sí lo vamos a medir en el grupo de individuos expuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú destruyes la molécula. Sobre todo la molécula de las vitaminas, pues la molécula de las vitaminas es muy lábil a las temperaturas bajas y también es muy lábil a las temperaturas extremadamente altas. Todos estos problemas son gracias a la radiación que está presente en los microondas y en gran parte de las cosas que usamos a diario, como es la televisión y los celulares. Pero ojo, que esto de la radiación para el doctor toxicólogo Andrei Chernyshkin no está bien controlado y afecta más a niños que adultos. Lo importante para no afectar la salud de las personas es cuánto se filtra de eso del equipo. Y ahí pueden haber equipos de buena calidad y equipos de no tan buena calidad, y acá en Chile no hay control. ¿Y usted sabía los peligros de los microondas? O sea, cualquier artículo eléctrico puede ser peligroso si no se usa bien. Ah, no, eso no sabía. Ah, sí, si no lo ocupas bien, claro que sí. Son los riesgos de los microondas que quizás usted ni siquiera conocía, ya que estos pueden afectar a sus alimentos y a usted directamente gracias a la radiación. Bueno, fíjate que, a ver, de partida la toxicóloga decía que el problema es, primero, el alimento en sí, que se rompe la cadena vitamínica que podrían aportar, digamos, destruye la comida. Alimentos. O sea, bajo esa lógica, nunca, jamás se debiera calentar o recalentar algo en un microondas, siguiendo en estricto rigor. Exactamente, porque finalmente pierde, digamos, la capacidad de alimento. No creo que toda, pero gran parte. Ahora, el verdadero problema no es tanto, digamos, lo que le resta a la comida, sino que lo tóxico que le incorpora cuando lo calientas con un envase, por ejemplo, de Plumavit o de plástico, ya que al recalentarse, sobre todo las mamás que calientan la mamadera con la papa, y que hay ciertos materiales plásticos que comienzan a desprender, obviamente, parte de su composición y que finalmente es el niño el que se la ingiere. Además que incluso la toxicóloga lo decía precisamente Laura Borgel, que básicamente mientras más antiguo es el plástico, peor es, porque más sustancias y más toxinas va soltando. Y uno, la mamadera de nuestros hijos, lamentablemente son muy pocas las que existen de vidrio, la mayoría son todas de plástico, y uno la mete en el microondas y no cree que le está haciendo un daño. Pero, por ejemplo, si uno calentara en un jarro la leche en el microondas y después la echara en la mamadera, ¿eso sería menos tóxico? Sería menos, pero fíjate que la misma recomendación sería, existen dos tipos de plástico que se usan incluso para los deportistas que llevan, digamos, su juguito, su boca para todos lados, que no tienen ningún desprendimiento. Ahora hay que decirlo, son carísimos. El más barato vale 8 lucas, de ahí para arriba. Digamos, ahora los que valen lucas, 500 pesos, ocupamos el microondas, digamos, ahí, digamos, es un problema, sobre todo para las personas que incluso dice que se crea una especie de efecto microondas por el calor de las personas que lo llevan en el auto y se calienta y uno después se vuelve a subir a las 5 de la tarde y el agua se la trata de tomar de ahí, compadre, y ahí el problema. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Salfate? Botellas plásticas, etcétera. Por lo menos nuestra toxicóloga antes nos había advertido respecto a los peligros de recalentar o calentar la comida de los niños, nuestra comida o la leche de los niños en el microondas en envases de plástico. Pero lo que yo no sabía y que no estaba al tanto era el peligro de usar el microondas, de usarlo por el tema de la radiación, y que incluso nuestros hijos pueden sufrir más radiación que nosotros. Los invito a escuchar al experto y comentamos. Lo importante para no afectar la salud de las personas es cuánto se filtra de eso del equipo. Y ahí pueden haber equipos de buena calidad y equipos de no tan buena calidad, y acá en Chile no hay control.
Y entre las enfermedades que se producen por depresión, que lleva a los suicidios, que están aumentados por efecto de esta radiación, abortos espontáneos, cánceres, por ejemplo, leucemia, cáncer cerebral, cáncer mamario, entre otros. Hay varios cánceres que se producen por radiación electromagnética y hay sospechas no tan demostradas que favorece el Alzheimer, que favorece el desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica y varias otras enfermedades. Estamos diciendo que el microondas, un electrodoméstico que debe estar en la mayoría de la casa de los chilenos, las personas en el mundo. Primer lugar en la lista de novios. Primer lugar en la lista de novios. Mira qué datos se manda Felipe Algunos Vidal. reciben 3 microondas para el matrimonio. Y que nos Es simplifica la vida realmente cotidiana. un arma en potencia que tenemos en nuestra cocina, que no solamente con las cosas que calentamos, sino solamente con exponernos al microondas estamos bajo peligro. Exactamente, le repaso lo que dijo el doctor. Aborto espontáneo, Alzheimer, depresión, y pues está relacionado con tipo de radiación que afecta precisamente mucho más a los niños. ¿Ustedes pueden creer que hay gente que le calienta la leche a sus niños en el microondas, Julia? Todos los días, a cada rato. No, pero ¡Pobres niños! Pero lo que hace la Julia lo hace miles de personas, sobre todo. Pero si yo no tenía idea, si tú crees que voy a querer hacerle algo mal a mi hija, no. Pero te das uno no cuenta que acá sabe. está la contradicción, porque no solo es cómodo, sino que de alguna manera si tú cortas esto, te dificulta todo el proceso. Todo, pues. ¿Te fijáis? Tiene que ver con comodidad, con rapidez, claro. y tiene que ver con que uno desconoce La vida moderna. los peligros Exacto. que puede conllevar. O sea, uno no lo sabe. Pero no satanicemos el microondas. ¿Qué se puede y qué no Hagamos se la pega puede? completa. Ok. Hagamos cómo usted puede ocupar el microondas y sin convertirlo en un arma de doble filo. Ya. Ok, no convertirlo en su enemigo y ver cómo correctamente debe ocuparse este aparato electrónico para que usted finalmente saque el mejor provecho y sin enfermar ni a su familia ni a usted mismo, por supuesto. Esto, por supuesto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Pero Salfi, ¿cómo le Una pausa y ya volvemos. Microondas, el buen tema bueno, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene microondas y la gente por Twitter nos está diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Un arma? ¿Qué tengo en mi cocina? Tienes que aprender a manipularlo correctamente. O sea, no hay que satanizarlo, sino más bien aprender a ocuparlo. Exactamente, y no abusar del mismo. Tenemos algunas recomendaciones. Primero es que no hay que colocarse frente al microondas cuando está encendido, cuando lo está ocupando. Cosa que muchos hacen porque como que uno mira la comida, ¿cómo ¿Sí? estará? Acá estará. Claro, y hay salpicando? alguno que lo abre y lo toca y dice, no, le falta un poquito, y le cierra la puerta y sigue. Claro, No, pero hay- yo te prometo que me pongo al frente del microondas esperando. ¿Ah? Exactamente. Bueno, no hay que usar tantas veces bandejas de platos preparados. O lo mejor es transportarlo a otro plato, de loza, por ejemplo. Sí. O sea, el Plumavit no. No, Plumavit no, eso es lo más tóxico, claramente. Digamos que desprende, a propósito del calor y de las moléculas de agua, puede Químicos. sacar químicos que son traspasados a la comida. Ahora, por ejemplo, no calentar nunca cosas de guagua. La Exacto. mamadera. Eso lo más principal, digamos, alimentos de huevo por ningún motivo. Atento, Sobre todo, Julita. incluso por mucho de vidrio que vengan hasta las mamaderas, tampoco, obviamente. Y tratar de pasarse a las clásicas botellas de vidrio, que eran mucho mejor, si antes no había ningún problema, jugueras, de todo lo demás. Y los niños nunca debieron ocupar el microondas. Esos son como los consejos para saber Los consejos utilizar básicos. el microondas de manera correcta y no exponerse a la radiación. Exactamente, no sobrecalentar la comida, digamos, tratar de vaciarla a otros envases que no sean ni de plástico ni de Plumavit, no dejan que lo ocupen los niños y lo más importante también, no colocarse al frente, esperar la comida, que uno dice, son 30 segundos, no me Claro. dice que hay esperando y ahí, digamos, la pata. Pero sabes que no sé si a ti te pasa, Felipe, pero yo uso el microondas poco, no tanto, Sí. pero lo ocupo y cometo todos los errores que está diciendo Salfate, absolutamente todos. Sí, Me sí. quedo al frente del microondas, Yo le también. caliento la leche a mi hija, a su mamadera, en el microondas, eso. caliento cosas en envases de plástico precisamente, no en Plumavit, pero en envases de plástico también, que tienen un periodo de utilidad, o sea, de vida, o sea, no pueden calentarse muchas veces en el microondas seguido. Oye, Y da la sensación que uno siempre calienta mucho más de lo que debiera. y en, Claro. en mi casa le ponemos una tapita de plástico De a la plástico, comida. yo Ponemos la también. comida, ponemos un plástico arriba. Claro. ¿Se ayudan algo? ¿Evita las ondas? ¿O es simplemente un tema de higiénico para que no salpique para la las comida? microondas traspasan, digamos, todo lo que es materia con nosotros sólido y ingresa al interior de las cosas. Oye, Pero se supone que el problema va por abajo, ¿no? Exacto. Y si uno lo pone en un plato normal y le pone esta tapa encima, que es lo que hacen en mi casa, escuchen, ¿está bien o está mal? O sea, que es Yo creo que innecesario. igual hay un Claro, peligro. pero es que Sí, ese mismo absolutamente. plástico se ha calentado todas estas veces, entonces yo creo que también corre peligro eso de Pero yo usar he esa visto al tapita de sacar plástico. que el plato es el que está caliente y Sí. esta tapa está fría. Sí. Exactamente, pero aún así, Eso no digamos, significa nada. Porque digamos. se calientan los bordes y el centro sigue frío. Muy rara la calentar el microondas. absolutamente Qué raro. claro. ¿O no?
No, y para que te quede realmente caliente, Y la tienes leche que se ponerla calienta harto arriba y rato. abajo no. Sí. La leche de la mamadera se Harto calienta rato, arriba y claro, abajo hay que distribuir la comida lo mejor posible dentro del plato, digamos, porque claro, se calienta dentro o afuera. Ahora, hay mucha gente que se enfría la leche o el café porque te lo serviste, se lo serviste antes, no sé si te gusta, y está frío y lo ponen a microondas. Además, el microondas no solo para calentar, muchas veces yo he descongelado carne. Quiero hacer un aceite y la carne está en el freezer, al microondas. Y ahí está mucho rato, no sé, 10 minutos, un pedazo más o menos grande. Yo creo que no es la carne que les dio a usted, esa está descongelada natural. Pero la pregunta, porque tenemos muchas dudas, en Twitter también la gente nos está manifestando sus dudas respecto a esto. ¿Solo sucede con el plástico? Por ejemplo, Connie nos pregunta, ¿y qué pasa si ocupo loza? ¿Pasa lo mismo? ¿Es tan peligroso? Y para contestarnos todas estas consultas está, por supuesto, con nosotros en un contacto telefónico Laura Borgel, toxicóloga. Buenos días, Laura, ¿cómo está usted? Hola, Laura. Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Bien, impresionados con toda esta información del microondas, cómo saber ocuparlo de manera efectiva y que no nos dañe nuestra salud. Para partir, Laura, te quería preguntar respecto a cuántas veces un envase de plástico, por ejemplo, se puede utilizar en el microondas y que no sea inseguro para nuestra salud. Lo que pasa es que va a depender del tipo de plástico. ¿Ya? Hay plásticos que son reciclables, que tú los puedes utilizar, y el concepto de reciclable habla de cuánto tú lo tomas, lo eliminas en el sistema de desecho de plástico y después ese plástico va a ser reutilizado en la fabricación de otro producto. A eso se refiere. Perfecto. Doctora, es un proceso totalmente distinto, porque si no entraríamos en una cosa casi caótica de que tú ocuparas una botella de plástico y después no la podrías volver a utilizar porque no te sirve, porque no, se refiere al reciclado industrial. Perfecto. Doctora, con respecto a la limpieza del microondas, hay un tema que no hemos tocado. ¿Cuál es la forma correcta de limpiar el microondas? Porque me imagino que mucha gente lo hace como en mi casa, que con algo de detergente para sacarle todas las manchitas, que no quede ni un olor. ¿Quedan residuos de detergente que después son cocinados con los microondas? Bueno, te pueden quedar restos de productos derivados amoniacales, que son productos que realmente tienen baja toxicidad. Piensa que muchos de estos nosotros los utilizamos, los amonios cuaternarios, en la desinfección de verduras. Ahora, o sea, realmente, si tú estás usando la línea de productos que están autorizados para ser utilizados, no debería pasar a mayores. ¿Y lo más ¿Cuál sano? sería lo complicado? Lo complicado, por ejemplo, que metas una molécula que sea, por ejemplo, seas tan fanático y que metas un hipoclorito. Y que ahí sí vas en el momento que tú cierres, vas a provocar la agitación de las moléculas y puedes incluso liberar gas cloro. Lo mejor entonces con agüita, tibia nomás y un pañito limpio. Y nada más, eso es lo más adecuado. Y si tienes algún residuo pegado, tú puedes usar alguno de los amonios cuaternarios que vienen validados para limpiar microondas, o incluso hay toallitas húmedas que vienen validadas también para limpiar. Ahora, Laura, una pregunta. Yo como mamá hoy día me sorprendí efectivamente porque yo le caliento a mi hija en su mamadera en el microondas. ¿Eso es pésimo? O sea, hay dos temas con la temperatura. Uno es el tema relacionado directamente con los grados Celsius que tú vas a alcanzar en el alimento. Muchas veces tú puedes decir, hoy la mamadera no está suficiente porque la tomaste y no está suficientemente caliente, o le faltó un poco más y le das un poco más de tiempo. Y resulta que como es una segregación de partículas, no es homogénea la temperatura. Tú tienes que agitarlo después y para poderlo, que esto te quede absolutamente... Es lo que decíamos, se calienta la parte de arriba, pero la parte de abajo sigue fría. Claro, y a veces puede ocurrir que tú te confíes de que está relativamente a baja temperatura y se lo puedes dar a un niño. El líquido puede estar a temperatura muy adecuada y una fracción lo puede quemar. ¿Doctora? Puede provocarle quemadura en la boca y quemaduras esofágicas. Pero no, más allá de la temperatura, ¿no es tóxico para nuestro hijo el calentar la mamadera de plástico en el microondas? Como te decía, uno es el tema relacionado con la temperatura y el otro está relacionado directamente con los plásticos blandos. Los plásticos blandos se refieren principalmente a las tetillas de los chupetes. Los chupetes pueden generar con mucho más facilidad, por las características del tipo de plástico del cual están hechos, la formación de productos de degradación que son los talatos. Entonces, si caliento la leche, la mamadera, pero sin el chupete, ¿puedo seguir haciéndolo? Sería que tú la calentaras en base de vidrio.
En base Eso sería lo más eso es lo que siempre adecuado. hemos insistido. Claro, doctora, hay una pregunta que tiene que ver con lo que hacen muchas personas que trabajan en oficina y que en la oficina se habilita de alguna manera un pequeño casino con un microondas y que llevan su almuerzo en O el en los mismo colegios. Tupperware, Claro. en los colegios, 360 días, 365 días al Porque es año, lo más rápido. todos los días laborales van con el Tupperware y es siempre el mismo Tupperware. Este Tupperware se gasta, se vence, pierde resistencia, hay que cambiarlo cada cuánto tiempo. Denos esas recomendaciones, por favor. O sea, en general lo que uno tiene que estar visualizando es que el plástico no se dañe. ¿Cómo se daña el plástico? Se van a dar cuenta inmediatamente que empiezan a salir como unas pelucitas o que se empieza a florecer. Cuando eso ocurre es porque el plástico ya fue dañado y definitivamente Perfecto. tiene que O ser sea, desechado. si yo con el Entonces, tenedor y tú no cuchillo puedes como en el decir mismo un plástico lo número de daño. hora, Exactamente. porque Ahora, va a depender más que nada de las temperaturas a las cuales esa persona estaba sometiendo el envase. perfecto. Laura, ahora dependiendo obviamente de las distintas calidades de un microondas, ¿cuánto dura realmente? O sea, ¿yo cuánto tiempo puedo usar un microondas aunque siga funcionando ya cuando comienza a irradiar hacia afuera? Respecto del equipo propiamente tal, es cuando se empiezan a deteriorar las capas interiores. Entonces, por esa razón que es importante que tú estés visualizando permanentemente que no hayan fisuras, que no hayan signos de oxidación, Que no esté porque erosionado. eso ahí la Perfecto. hermeticidad del horno la va perdiendo. Laura, ¿cuál es la temperatura máxima adecuada para calentar una comida en un horno microondas? Y en relación a eso, ¿cuánto es el tiempo en que tiene que estar ese alimento dentro del microondas para que más o menos sea menos dañino, por decirlo de alguna forma? Lo que pasa es que eso depende de la cantidad de agua que tenga el alimento. Va a haber mayor aceleración de partículas mientras mayor contenido de agua tú tengas. Y por lo tanto, si tienes mayor cantidad de agua, eso va a determinar que alcances temperaturas mayores en un corto periodo. Si tú tienes un alimento que es un alimento más bien seco, que tiene poco porcentaje de agua, en un tiempo muy muy bajo puede incluso llegar a calcinarse, porque no tiene ni siquiera va a pasar por una etapa de calentamiento, sino que va a pasar rápidamente a quemarse. Doctora, hay una consulta que le quiero hacer con respecto a la ubicación del microondas en la cocina. ¿Es mejor ponerlo en altura para que las ondas no nos afecten, principalmente pensando en los niños que siempre andan dando vueltas en la cocina? ¿O da lo mismo la posición, lo que importa es el mantenimiento básicamente del electrodoméstico? O sea, uno es el mantenimiento del electrodoméstico, lo otro es, más que nada por seguridad, como cualquier electrodoméstico, tiene que estar fuera del alcance de los niños, porque precisamente ahí son los accidentes. Piensa que los niños a veces pueden estacionar, vamos a decirlo así, sus autitos adentro del microondas. Entonces, si estacionan los autitos dentro del microondas y lo accionan, van a tener un cortocircuito, porque es una cuestión absolutamente metálica que está entrando en el sistema. Entonces, siempre todo, como cualquier equipo electrodoméstico, fuera del alcance de los niños. Y quizás una tercera recomendación sería a las personas que tienen marcapasos, tienen que tener cuidado, porque estas personas pueden sufrir descontroles de sus marcapasos y pueden presentar fallas al exponerse a las ondas de microondas. Laura, le quería hacer una pregunta porque nos escribe Niña Café, dice que ella tiene un esterilizador que muchas mamás utilizan, que es precisamente en el microondas. Uno pone la mamadera de nuestros hijos, lo mete en este esterilizador y lo pone tantos minutos en el microondas. ¿Eso es bueno o no? Sí, están permitidos, pero vienen con un tipo de plástico que te garantiza la inocuidad para ser utilizado en hornos de microondas. Ya. Y en cuanto a lo que hablábamos con Felipe, esto de tapar con este como tapita de plástico los alimentos en el microondas, que se ocupa regularmente en todas las casas y durante todo el día, ¿es bueno usar esa tapita de plástico o no? ¿Entendió para qué? Para que no salte la comida ni nada y mantenga un calor. No es una tapa, sino que es como un cobertor, podríamos llamarlo así, que te permite, por un lado, que difunda mejor el calor, que tengas que tener menos tiempo el alimento dentro del microondas. O sea, eso de alguna forma te está asegurando de que se va a calentar en forma más homogénea el producto. Lo peligroso es los film, que son a veces que tú le colocas en el alimento para cubrirlo. Hay personas que dicen, me da lata que el microondas se me manche, entonces le coloco film, estos adhesores como transparentes y elásticos, y eso, o semiestrés, y eso sí, mientras más blando sea el plástico, mientras más moldeable sea el plástico, mayor posibilidad de tener la formación de talato. Además, doctora, le quería preguntar con respecto a a las hamburguesas. Gracias, Alfa. Hay hamburguesas que vienen listas. ¿Las bacterias que vienen en la carne mueren con la acción del microondas?
Como tiene un calentamiento irregular, no es parejo en todo el alimento. Si ustedes se fijan, en la mejor demostración, tú puedes calcinar una hamburguesa en el centro y o sea, en los bordes, y puedes tenerla cruda en el centro. Entonces, el ideal es que todo lo que sean hamburguesas no sean procesadas para consumo en el microondas, porque ahí tú tienes la posibilidad de que a lo mejor los bordes se te van a quemar, se te van a tostar, pero el centro te va a quedar crudo, y si el centro te queda crudo, la posibilidad de tener un desarrollo bacteriano son altos. Perfecto. Laura, le queremos agradecer por este contacto esta mañana. De verdad, usted siempre clarita nos enseña a vivir de manera más sana. Muchas gracias, Laura. Que tengan buen día. Que estén bien. Gracias. Entonces, lo que dice Laura respecto, por ejemplo, al tema de las mamaderas, puntualmente es que se puede calentar, pero no con el chupete. El chupete sería lo peligroso, porque claro, blando. que lo más aconsejable, por supuesto, poder calentarlo a baño María o en otro sistema, pero no es tan grave calentarla sin el chupete. Idealmente un recipiente de vidrio. Exacto. Respecto a los alimentos en general, todos en recipientes de vidrio o loza, más que el plástico, puntualmente Plumavit jamás, no es recomendable. Y por otro lado, lo que hablábamos de esta especie de cobertor que tenemos en nuestros microondas para tapar, eso podría ser, pero no nunca ponerle estos como plásticos blanditos para tapar y cubrir las ensaladas que uno de repente usa, eso jamás se puede meter al microondas. Y también es súper importante lo que decía con respecto a los Tupperware, Julita, porque los Tupperware se van gastando y el plástico va floreciendo. Cuando el plástico está gastado, florece, hay que botarlo. Fuera. Exactamente. Y atención, amigos míos, yo a esta altura no conozco a nadie que no utilice para comunicarse la más conocida de las redes sociales, que es el WhatsApp. Es gratis, para algunos es adictivo. De hecho, ya existe la primera víctima de WhatsAppitis, con una tendinitis después de haber estado tecleando durante 6 horas. Bueno, atención, todos los detalles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Podemos vivir sin WhatsApp? ¿Es recomendable para los niños? ¿Está cambiando nuestra forma de comunicarse? Todo eso a la vuelta de esta breve y última pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Durante un terremoto, cuando todos los sistemas de comunicación se caen, lo único que sigue funcionando es el WhatsApp, así que eso puede salvar a la hora de reunir a los seres queridos. Sin embargo, todo el mundo sabe, uno va a una reunión, va a una comida con los amigos, y la gente está más preocupada del que no está ahí, de aquellos con los que físicamente están compartiendo. Porque más que ser un complemento comunicacional, esto está reemplazando la forma como hablamos con el resto. Bueno, ya hay la primera víctima mundial de WhatsAppitis, una vulgar por estar mensajeándose durante 6 horas. Tenemos nota sobre los adictos a WhatsApp. ¿Qué? Sí. Más de 350 millones de personas lo usan y se ha transformado no solo en una necesidad, sino que incluso en una adicción. Hablamos del mundialmente famoso WhatsApp, una de las aplicaciones para teléfonos móviles más populares entre niños, jóvenes y adultos. Prácticamente todos lo usamos. ¿Usted podría vivir sin WhatsApp? No, no creo. No tengo WhatsApp. He vivido sin WhatsApp durante 20 años de mi vida y lo puedo seguir haciendo sin ningún problema. Ahora hoy en día es necesario. Como que uno ya está acostumbrado, en vez de llamar, usa WhatsApp. Es como un mal necesario. Lo uso cuando lo necesito, no, pero no estoy pega. O sea, podría estar sin él. WhatsApp nació en 2008 y en cuestión de meses ya sumaba una cifra impresionante de usuarios. Dentro de ellas, Amalia, que hoy no puede dejar de usarlo por nada del mundo. En todo rato, para mantenerme comunicado con toda la gente que conozco. Sí, es importante porque mantiene a toda la gente comunicada. Sería más lento la respuesta, de repente uno necesita comunicarse con gente y esto es más rápido. Pero ella no está sola. Abril tampoco se imagina su vida sin esta herramienta. No, imposible a esta altura ya. Ni hacer las cosas porque, no sé, tengo pruebas y nos avisan si corrieron una prueba o salir a carretear y estoy hablando por WhatsApp para saber a qué hora nos juntamos, dónde nos juntamos. Llamar cuesta y sale caro y todo, el WhatsApp como es gratis, es más fácil. ¿Por qué nos resulta tan complicado dejar de usarlo? ¿Por qué no podemos vivir sin WhatsApp? Una persona promedio que ocupa WhatsApp constantemente lo revisa más de 150 veces al día. O sea, aunque no tenga mensaje, la gente insiste en revisarlo o
o ver si es que pasa algo, porque están constantemente necesitados de saber qué es lo que pasa, o pasa que si estáis sin internet prácticamente es más grave que estar sin minutos, porque ya no podéis conectarte con nadie, no sabéis lo que pasa, se sentís out de todo lo que está pasando. Es que WhatsApp se ha transformado en la forma más común para comunicarse. Es rápido y por sobre todo prácticamente gratis. Pero que eso te lleve a la adicción es otra cosa, ¿o no? Más barato, más fácil, obviamente demanda mucho menos bla bla, pero 6 horas respondiendo mensajes de WhatsApp, hasta ver. ¿Qué ventajas tiene WhatsApp que lo hacen tan atractivo? El WhatsApp te da la posibilidad de estar conectado, hablando con tu amigo, conectado siempre con ellos, y además te da la posibilidad de hacer grupo y filtrar un poco más los contenidos versus las redes sociales. Es WhatsApp, una aplicación adictiva a la que muchos no logran sacarle los ojos de encima ni por un segundo. ¿Qué lo hace tan popular? ¿Por qué no podemos desconectarnos de la mensajería instantánea? Otro fenómeno de las redes sociales. Coque Santana. ¡Bravo! ¡El leñador! ¡El aplauso para él! ¡Bravo! ¿Cómo está? Candidato a Rey Huachaca. Candidato a Rey Huachaca, sí, buenísimo para el WhatsApp. Esto todo el día ahí. Hoy, chiquillo, hoy día WhatsApp, ¿cachai? O sea, WhatsApp. Hoy día Huachaca a las 8 de la tarde en Costa Azul, en Quilicura. Vamos a hacer una fiesta. ¿Pero lo tuyo es leve o lo tuyo ya pasó a grado de WhatsAppitis? No, WhatsAppitis, pero estos que tienen los dedos crespos de puros paulesos nomás, porque el botón de pánico que tiene WhatsApp ahora... ¿Botón de pánico? Lo apretáis, Sí, o sea, el botón, perdón, que tiene, y grabáis mensajes y los mandáis. Yo estoy así todo el día. Exactamente, bueno, pero ya hay una mujer de 43 años que se le ocurrió la genial idea de WhatsAppearse con su amigo durante 6 horas seguidas. Obviamente está con full licencia esta mujer porque tiene tendinitis en el dedo gordo, en el pulgar y obviamente en la muñeca. Bueno, hay casos parecidos, pero por sí, yo también tenía un amigo y todo, pero por otra cosa. Pero tan enviciante puede llegar a ser Justo este porque no sistema. estaba con el cerca el amigo, a lo mejor por eso. Claro, pero es que eso es lo loco. En 6 horas, yo mejor agarro un medio de locomoción, me junto con la persona y hablo las otras 4 horas. Pero ¿qué? El que se puso a responder mensajes de año nuevo, mensajes de fin de año. Claro, y le llegaron como 10 y se puso a conversar con todo. Claro, en vez de disfrutar el año nuevo, se pasó 6 horas contestando mensajes, imagínate. Claro, ahora te perdés la vida. Exactamente. Bueno. ¿Pero por qué somos adictos al WhatsApp? Porque Bueno, hay una comodidad primero que es gratis. Absolutamente. O sea, la forma de comunicarse es muy inmediata, instantánea. Es súper sapo WhatsApp, se sabe cuando el otro recibe el mensaje, saben si te quieren hacer el logo contigo. Y obviamente, los mensajes de texto además que son muy costosos. Te lo digo yo, oiga, a todo esto le digo, si usted va a salir fuera del país, o sea, llama por teléfono como condenado, pero no ocupéis mensaje de texto que vale como 100 lucas, así la palabra. No ocupéis WhatsApp. No, te pasaste. Porque el dato es muy caro. Exacto, pero WhatsApp full free. Sí. Es que la gente que no está presente como que siempre te da esa idea de que algo importante le pasó. Sí. Entonces yo estoy conversando contigo, pero es más importante el que está acá porque... Claro, no sé, porque se puede vibra, muerto, el de acá claro. vibra. Se Claro, puede porque no está la muerto. posibilidad de no contestar. Y que tú no lo ves, pues entonces pareciera más grave. No, Exacto. y parece como que fuera instantáneo, tal como dice el Coque, o sea, es como urgente. Si te llega un WhatsApp, tenéis que mirar el celular, independiente de lo que estés haciendo, porque tenéis que ver quién es Parece un y qué quiere. telegrama. ¿Ah? Es como súper... Pero a mí lo que me llama la atención, ¿por qué WhatsApp le ha ido tan bien mundialmente y específicamente en nuestro país en comparación a otros? Yo creo que porque fue el primero, yo creo que hay una costumbre claramente. Por ejemplo, otras cosas como Facebook, se inventaron varias, que tenían los mismos niveles de aplicaciones, la misma ductibilidad. Sin embargo, el primero aquí, el que metió el primer gol, digamos, el que ¿Y gana. no será, Salfa, que en Chile somos fáciles de penetrar por la tecnología? Para usted no Por la tecnología. No. Julia, no te hagas conmigo. Pero ¿por qué? Aquí voy. Que cuando llegó Facebook, toda la gente... Chile es el país que más gente tenía metida en Facebook. Cuando llegó Twitter, somos uno de los países que más tuitea. Con el WhatsApp, somos uno de los países más fanáticos del WhatsApp. O sea, lo que llegue, lo consumimos en términos tecnológicos. Bueno, absolutamente. De hecho, digamos, somos como... Tenemos un problema precisamente, eso demuestra de la forma que nos comunicamos actualmente, digamos, donde tenemos poco contacto, poco hablándonos a la cara, digamos, y más redes sociales, ¿no? Yo creo que es importante todo lo que sea redes sociales porque como que queda registrado tu pensamiento en letras para que lo vean más personas. Es la manera de mostrarte y como de existir en el fondo en la sociedad actual. Sí, claro. Hay algo también, claro, del exhibicionismo Ahora, por porque ahí. por redes sociales me refiero a través de Twitter, Facebook y por supuesto a través de WhatsApp, ¿te llega mucho apoyo para ser el próximo Rey Huachaca? Sí, no, ya estoy loco, me dan ganas de pegarme. Ya. Muestra WhatsApp. No, por WhatsApp en realidad no. Ojo con esta pregunta,
las casas, cuando la señora le dice, préstame el teléfono, quiero ver tu WhatsApp. ¿Qué hiciste el día? Por WhatsApp la Jamie que me ayuda. Jamie, tenés que ir para allá, tenés que ir para allá. No, oye, en Twitter ya no puedo ni leer los mensajes, tengo un montón. Gracias a toda la gente que me ha apoyado. Oye. Y vamos a hacer una fiesta hoy día, acuérdense, a las 8 de la noche, ahí en Puerto Azul, en Quilicura. Santana por ser rey Huachaca. Yo de todos los participantes, de verdad, creo que tú eres el ganador, porque está Ramón Yao, tremendo actor, pero no sé qué tan Huachaca sea. Esteban Paredes, esa es la competencia. Sí, Esteban Paredes ahí está fuerte. Sempiterno Luchito goleador. Jara, que lo queremos harto y todo, pero no sé, yo creo que tú eres más Por las Huachaca. elecciones, sí. Iván Torres y Arturo Guerrero, que es el vocero de la Vega Central. ¿Tienes posibilidades reales de ganar? Estamos ahí con Paredes adelante. Pues. Un día gana él, el día otro gano yo. Estamos haciéndonos de campañas por todos lados. Ayer hicimos un video con los chanchos Piedra y apoyando totalmente. Pero full campaña entonces. ¿Es verdad que es muy estresante ser candidato a rey Huachaca? No, la verdad que no. ¿No? Yo llegué cachando poco porque yo estaba grabando una web serie que se llama Gringolandia. Sí, por Nueva York. Y por internet respondía, qué sé yo. Pero cuando llegué acá caché que teníamos un montón de actividades. Y ser tan popular puede llegar a ser estresante así cuando te tiran de todos lados. Lo fue en un momento, ya me acostumbré ya. Pero lo fue, no estaba acostumbrado a la llegada de la gente tan patúa de repente con uno en la calle, no sé. Pero ya me acostumbré, ya salgo a la calle sabiendo que alguien se me puede acercar o no, que alguien me puede decir algo. ¿Tiene alguna generalísima que lo apoye? ¿Tiene alguna generalísimo que lo está apoyando? Don Fabricio Copano, que fue mi generalísimo hasta ahora que yo he vuelto y ha hecho muy buen trabajo. Estuve en su película hace poco participando en un personaje ahí muy divertido. Te mando un saludo. Y a Wiki Toki, muchas gracias por el video de la franja. Sí, está bueno. Se pusieron. ¿Pero qué es lo más Huachaca que tenés tú? ¿Qué es lo más Huachaca? Es difícil, es como raro decirlo uno mismo, porque es como candidatarse uno solo, es raro. Dígalo nomás, pero con la ropa puesta. Pero la verdad, yo encuentro que soy bueno para disfrutar las cosas simples de Chile, digamos. Es bueno tomar vino de vez en cuando, una copita al día. Y tiene una historia de vida increíble. Quiso ser vedette a los 17 años. Sí. Cocina poroto granado, cocina bien, de pino, de todo. Sí. Yo creo que tiene que ser nuestro candidato a rey. Te vamos a apoyar. Debiera ser el ganado. ¿Sabés qué? Te vamos a apoyar. Puso los mismos zapatos hace como 7 años. Me cambió el mismo modelo. El mismo modelo que no me haya cambiado los zapatos. ¿La camisa? Todo, cochino. Mira, ¿qué tal? Amigos míos, voten en huachaca.cl por Coque Santana, nuestro candidato a rey Huachaca. Apoyamos completamente por Mañanero. No hubiera gustado haber conversado más, pero lamentablemente se nos acabó el programa. Muchas gracias por su sintonía y apoyar a todos, a Coque Santana. Por WhatsApp, nos vemos por WhatsApp. Campeón, que también sigan con Intruso. Gracias, Intruso. En Twitter, vean mi Twitter.